La anomalía del mar Báltico. En 2011, un equipo de submarinistas bajó al fondo de la parte norte del mar Báltico en busca de un tesoro. Lo que encontraron fue un objeto bastante extraño. Cuando tomaron fotos y se las mostraron a los demás, muchos creyeron que se trataba de una nave espacial hundida de otra civilización. Otros pensaron que el objeto había sido formado por causas naturales, pero los metales del interior de la estructura definitivamente no podían haberse formado de manera natural. En la actualidad, algunos científicos incluso creen que fue algo que apareció durante la glaciación. Tal vez sea un meteorito que terminó atrapado bajo el hielo en aquel entonces. Un maelstrom es un remolino, una especie de poderosa corriente rotativa que se forma cuando dos corrientes chocan y crean un vórtice circular. Hasta los intrépidos vikingos les temían, ya que eran fuerzas tan poderosas que podían hundir grandes barcos. Estos remolinos siguen siendo peligrosos incluso hoy en día. Por suerte, no para las grandes embarcaciones modernas, que son lo suficientemente grandes como para soportar su fuerza. Para un crucero que se mete en un maelstrom, suele enfrentarse a enormes olas que pueden sacudir de lado a lado incluso a los barcos grandes con bastante intensidad. Un maelstrom puede acumular la fuerza suficiente como para convertirse en una especie de agujero negro submarino. Sí, los agujeros negros no solo están presentes en la fría extensión del espacio, también puedes encontrarlos en nuestro planeta, agitándose en los océanos. Son similares a los del espacio, ya que están tan compactados que nada de lo que atrapan puede escapar. Los agujeros negros submarinos suelen tener hasta 150 kilómetros de diámetro. Si te metieras en uno de ellos, probablemente ni te enterarías. Estos agujeros negros se comportan como vórtices. Sin embargo, debido a su tamaño, hasta los profesionales tienen problemas para ver sus límites. Pasemos a algo más relajante. La próxima vez que vayas a la playa, presta atención y quizá veas un fenómeno óptico llamado destello verde. Puedes verlo poco después de la puesta de sol o justo antes del amanecer. Se produce cuando el sol está casi completamente por debajo del horizonte, mientras su borde superior sigue siendo visible. Durante 1 o 2 segundos, ese borde superior del sol se volverá verde. Esto se debe a que estás viendo el sol a través de las partes más gruesas de la atmósfera mientras se mueve hacia abajo. A medida que se sumerge en el horizonte, la luz se refracta o se dobla en la atmósfera y se dispersa. Para ver mejor este fenómeno, espera que sea un día despejado sin nubes ni neblina en el horizonte. ¿Planeabas pasar el día nadando en el mar solo para descubrir que el agua está roja? Mejor no entres. Florida es conocida por sus mareas rojas. Se producen cuando la concentración de un alga microscópica específica es superior a la normal. Miles de especies de algas en aguas marinas y dulces son en su mayoría inofensivas para los animales y los seres humanos. Incluso nos ayudan ya que son una fuente importante de oxígeno, pero algunas de ellas, como las algas que tiñen el océano de rojo, pueden ser extremadamente peligrosas para los animales marinos, como las tortugas, los peces y las aves marinas. Este tipo de algas pueden crecer sin control y producir neurotoxinas perjudiciales para los seres humanos, sobre todo para los que tienen problemas respiratorios. Es importante que estas personas eviten las zonas de marea roja, y más aún cuando los vientos son lo suficientemente fuertes como para empujar las algas hacia la orilla. Los volcanes pueden arrojar gases venenosos, cenizas y lava al rojo vivo, los peligros más obvios que la mayoría de nosotros ya conocemos, pero los volcanes submarinos pueden ser muy engañosos a su manera. A veces, cuando se encuentran en aguas poco profundas, revelan su presencia lanzando restos de roca y vapor por encima de la superficie. Como los volcanes submarinos están rodeados de un suministro ilimitado de agua, pueden comportarse de manera diferente a los de la tierra firme. Cuando entran en erupción, el agua del mar se introduce en los respiraderos submarinos activos. La lava puede extenderse por un fondo marino poco profundo o incluso llegar hacia el mar desde volcanes terrestres. Cuando se encuentra en el agua, puede enfriarse tan rápidamente que se rompe y forma escombros y arena. Por esa razón hay grandes cantidades de restos volcánicos allí. ¿Conoces esas populares playas de arena negra en Hawái? Así es como se formaron.
Obviamente la lava y las poderosas erupciones no suenan seguras, pero los volcanes submarinos en aguas más profundas son igual de peligrosos por más que no necesariamente estén en erupción. Producen zonas de burbujas que reducen la densidad de las aguas circundantes, lo que incluso puede llegar a hundir barcos. Lo peor es que, si observas la superficie del océano, no notarás que algo anda mal. Mientras tanto, las pequeñas burbujas están ahí, haciendo que los barcos pierdan su capacidad de flotar y con prácticamente ningún aviso. El mar cruzado es un fenómeno inusual, hermoso de observar, pero también muy peligroso. Ocurre cuando aparecen olas cuadradas, que son más comunes en las partes poco profundas del océano. Es algo que se puede ver a menudo en Francia o en ciertas playas de Tel Aviv, pero también puede ocurrir en varias zonas costeras de todo el mundo. Un mar cruzado se muestra como dos patrones de olas que viajan en ángulos oblicuos y producen esta forma de tablero de ajedrez. Suele ocurrir cuando dos sistemas de olas se encuentran o cuando un sistema empuja las olas en una dirección mientras un viento fuerte las empuja en otra. Estas olas cuadradas pueden ser peligrosas para nadadores y navegantes, ya que a veces resultan bastante impredecibles y altas, de hasta casi 3 metros. A veces este fenómeno se denomina paredes blancas. Esas olas pueden ser tan potentes que incluso son capaces de volcar botes grandes. Si llenas un vaso transparente con un poco de agua del océano y lo miras de cerca, verás que está lleno de partículas muy pequeñas. El agua de mar contiene sales disueltas, grasas, algas, proteínas, detergentes y otros trozos de materia artificial y orgánica. Si agitas ese vaso, verás que se forman pequeñas burbujas en su superficie. Así es como se forma la espuma del mar cuando las olas y los vientos agitan el océano. Si ves espuma de mar espesa, es posible que las floraciones algales la hayan producido. Y cuando las grandes floraciones de algas se deshacen en el mar, grandes cantidades de esa materia se desplazan en dirección a tierra firme. La mayoría de los tipos de espuma marina no son peligrosos para los humanos. Sin embargo, cuando las floraciones algales se deshacen, pueden tener un impacto negativo tanto en el medio ambiente como en nosotros. Por ejemplo, cuando las burbujas de espuma de mar estallan, las toxinas que contienen se liberan en el aire, lo que puede irritar los ojos o causar otros problemas de salud. Puedes ver macareos en las zonas donde un río desemboca en un mar o en un océano. Se trata de una marea poderosa que va contra la corriente y empuja el río hacia arriba. Un macareo entra en la categoría de algo llamado oleaje, que es un cambio repentino en la profundidad. Un macareo es un oleaje positivo, lo que significa que empuja el río hacia arriba y lo hace mucho más profundo. Un oleaje negativo ocurre cuando el río se vuelve poco profundo repentinamente. No se ven macareos en todas partes. Para eso, el río debe ser poco profundo y tener una salida estrecha al mar. El lugar donde se encuentran el mar y el río debe ser plano y amplio. Además, la zona entre la marea baja y la alta debe tener al menos 6 metros de ancho. Por supuesto, existen algunas excepciones, como el río Amazonas, el más grande del mundo. La desembocadura del Amazonas no es estrecha, pero el río presenta macareos. Esto se debe a que su desembocadura es poco profunda y tiene muchos bancos de arena e islas bajas. La marea es tan fuerte que el río no tiene delta. Sus sedimentos van directamente al Océano Atlántico, donde las corrientes rápidas se los llevan. Los macareos suelen ser impredecibles y extremadamente duros. En muchos casos, cambian el color del río de verdoso o azul a marrón. Son capaces de dañar la vegetación o incluso arrancar árboles del suelo. Por eso, los deportes recreativos como el kayak y el surf fluvial pueden ser peligrosos en estas zonas. Por más que solo quieras echar un vistazo a un macareo, ten cuidado. Las mareas pueden barrer los miradores y llevarse lo que sea o a quien sea que esté allí. Oye, ¿alguna vez has oído hablar de un arco iris de fuego? Sí, yo tampoco. ¿Qué tal un arco circunhorizontal? No lo creo, pero para que lo sepas, es lo mismo. A primera vista parece una pintura, o como una salpicadura de los colores del arco iris en el cielo. A pesar del nombre,
No tiene nada en común ni con el fuego ni con la lluvia. Este fenómeno ocurre en raras ocasiones cuando el sol brilla a través de un tipo particular de formación de nubes de hielo. Los halos arcoíris son igual de únicos. Nuevamente, un tipo específico de cristales de hielo en las nubes debe estar presente para que la superficie de la Tierra doble la luz del sol en un anillo perfecto. Lo mismo puede ocurrir con la luz de la luna. La única diferencia será que los halos lunares suelen ser blancos y los solares pueden tener los colores del arco iris. Al visitar regiones con grandes altitudes, puedes ser una de las personas afortunadas en tropezar con unos penitentes. Son básicamente picos de hielo formados naturalmente. Para que se formen, necesitan un ambiente muy frío y elevado donde el aire sea seco. La luz del sol convierte el hielo directamente en vapor en lugar de derretirlo en agua. Y es por eso que estos picos de nieve y hielo comienzan a aparecer en la superficie de la Tierra. Pueden llegar a medir hasta 4,5 metros. ¿Qué sucede cuando pequeñas gotas individuales de lava se encuentran con el viento? Se crean los cabellos de Pele. Me explico. La palabra Pele proviene de un antiguo símbolo hawaiano para los volcanes. Cada vez que el viento levanta pequeñas gotas de lava, las estira en hebras parecidas a cabellos, similar al proceso de creación de alambre de vidrio. Estos hilos delicados pueden llegar a medir hasta 2 metros de largo. En raras ocasiones puede llover sin nubes. ¿Pero es realmente eso lo que sucede? Veamos la ciencia detrás de este raro fenómeno. A veces se le llama lluvia solar, solo porque parece que la lluvia cae directamente del sol. Sin embargo, seamos claros, no hay forma de que la lluvia pueda caer directamente de una estrella. Las nubes de lluvia están un poco alejadas de su ubicación específica. Con los rayos del sol en ángulo, las nubes se pierden de vista. Agrega un poco de viento para soplar la lluvia en tu dirección y ¡tarán! Tienes lluvia solar. En Bolivia hay un lugar llamado Salar de Uyuni. Es el salar más grande del mundo. También es el lugar que tiene la mitad del litio del mundo, que es un componente crucial para fabricar baterías. Pero, ¿qué más tiene de especial este sitio? Cada vez que llega la temporada de lluvia, convierte este pedazo de tierra plana en un lago espejado perfectamente reflectante. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas cataratas de sangre? ¿Una película de terror? Bueno, son simplemente una serie de cascadas ubicadas en una de las regiones más secas de la Antártida. Emergen de un lago subterráneo lleno de un tipo especial de bacteria. Estos pequeños organismos usan sulfatos como combustible en lugar de azúcares, lo que los hace muy interesantes para los científicos. El agua contenida en este lago está tan llena de hierro que básicamente se oxida cuando se encuentra con el aire. De ahí el color rojizo de la cascada, que también le da su nombre. Ok, todos conocemos la canción, pero en realidad no es inventada. De hecho, existe una cosa llamada rosa del desierto. Sin embargo, no es una planta, sino una forma única del mineral yeso. Se desarrolla en arenales secos que pueden inundarse ocasionalmente. Este cambio constante entre un ambiente húmedo y seco permite que los cristales de yeso emerjan entre los granos de arena, atrapándolos y creando una forma de rosa. ¿Alguna vez has oído hablar del ojo del Sahara? Los científicos todavía están tratando de averiguar cómo se formó. Solo puedes verlo si vuelas sobre él, pero es básicamente un domo formado naturalmente que data de hace aproximadamente 100 millones de años. Y no, yo no estaba por aquí entonces. Tiene un diámetro aproximado de 40 kilómetros y consiste en un montón de anillos concéntricos. El más grande, o el área central, mide alrededor de 30 kilómetros de diámetro. Los astronautas fueron unos de los primeros en notarlo y se ha estudiado desde entonces. De hecho, incluso hasta el día de hoy, cuando aterrizan en Florida, saben que están casi en casa cuando ven el ojo del Sahara. Uno de los árboles de colores más bellos del mundo se encuentra en Filipinas e Indonesia. Se llama eucalipto arcoíris. Obtuvo su nombre debido a su corteza que cambia de color y se despega a medida que el árbol envejece. La corteza de color verde brillante es la más joven, ya que contiene una sustancia llamada clorofila que generalmente se encuentra en las hojas. Luego cambia a púrpura y luego al color rojo. Finalmente se vuelve marrón a medida que crece y pierde la clorofila. No te dejes engañar pensando que es un bosque completo. Es un solo árbol. Y no, tampoco es una especie de ilusión óptica.
Déjame explicarte. Debajo de ese suelo hay una red compleja de raíces que conecta alrededor de 47,000 formas de árboles que ves sobre el suelo. Se llama álamo temblón de Pando. Algunos de estos árboles se encuentran entre los organismos más grandes y antiguos del mundo. Ahora, aquí hay un buen destino para todos los viajeros. O tal vez no tan bueno después de todo. La zona más afectada del mundo por los rayos, según datos recientes publicados por la NASA, es el lago de Maracaibo en Venezuela. De todos los días del año, 300 presentan tormentas eléctricas en este lugar. Sin embargo, ¿qué hace que esta área sea tan única como para que las tormentas ocurran con tanta frecuencia? Bueno, es donde el aire fresco de la montaña se encuentra con la brisa cálida y húmeda y genera electricidad sobre el lago. La cascada de la llama eterna se encuentra en el norte del estado de Nueva York, cerca de la frontera con Canadá. En esta región hay una pequeña cascada con un gran secreto. Una llama de unos 20 centímetros de alto. Resulta que detrás de la cascada hay una filtración de gas natural que proporciona combustible a la llama. La cascada proporciona suficiente cobertura para que permanezca encendida prácticamente todo el tiempo. Los excursionistas disfrutan de volver a encenderla si ven que se ha apagado. Es un fenómeno bastante común, pero este ganó más popularidad porque es más joven que la mayoría. Y se ve muy bien en fotos, seamos honestos. He oído hablar de arena amarilla, arena blanca e incluso arena negra aquí y allá. Pero nunca hasta ahora había oído hablar de playas verdes. Papakolea, también conocida como playa de arena verde, se encuentra en Hawái y es una de las pocas playas del mundo que cuentan con arena verde. El color único proviene de la roca llamada olivino que se formó cuando un volcán cercano entró en erupción. En realidad en Hawái todos los volcanes son cercanos. Supera lo de las arenas verdes porque algunas de las otras playas del mundo incluso pueden brillar por la noche. Y es completamente natural. ¿El culpable? Una cosita llamada fitoplancton, o microalgas como a veces se les llama. Básicamente son pequeñas plantas que contienen clorofila y necesitan la luz del sol para vivir y crecer. La mayoría de los tipos de fitoplancton pueden flotar en la parte superior del océano, donde la luz del sol aún puede alcanzarlos debajo del agua. Cuando el fitoplancton se agita por el movimiento de las olas y las corrientes, emite luz que parece un resplandor durante la noche. Estos microorganismos especiales se encuentran en las playas de muchos lugares del mundo, como las Maldivas, Puerto Rico y los Everglades. En la base de una montaña ubicada a las afueras de Afton, Wyoming, hay un pequeño río llamado Intermittent Spring, o primavera periódica. Solo hay 3 de este tipo en todo el mundo. Pero, ¿qué hace que este pequeño hilo de agua sea tan misterioso? ¿Quizás el hecho de que avanza y se detiene cada pocos minutos? Los científicos aún tienen que determinar con precisión por qué sucede esto. Especulan que es básicamente un efecto de sifón que ocurre en lo profundo del suelo, lo que hace que el río avance y se detenga con tanta frecuencia. Si alguna vez quieres comprobarlo, asegúrate de hacerlo a finales del verano, ya que es cuando primavera periódica está más activo. ¿Ves la ironía aquí? ¿Solo se puede ver la primavera en verano? Está bien, he terminado. El arcoíris líquido, o el río de los 5 colores, existe y está ubicado en La Macarena, Colombia. Aquí podrás ver aguas rojas, amarillas, verdes y moradas que fluyen río abajo y el color depende del agua o de las condiciones de luz. La Macarenia claviguera, una planta acuática, es la responsable de este hermoso fenómeno natural. Se engancha a las rocas que se encuentran en el cauce y le da al río ese tono rojizo tan particular. También ayuda a que el agua aquí sea realmente clara, ya que casi no hay nutrientes u otras partículas pequeñas. El lugar más cálido de la Tierra y el punto más bajo de toda América del Norte se llama Valle de la Muerte. Mientras viajas por ahí, podrías pensar equivocadamente que de repente estás rodeado de hielo, pero eso no es agua congelada, en realidad es sal. A medida que la lluvia se mezcla con los minerales, estos disuelven la capa exterior de las rocas que rodean el área. Cuando el agua se evapora, solo queda la sal.
Este paisaje surrealista se vuelve aún más llamativo una vez que ves las dunas. Solo representan una pequeña parte del Valle de la Muerte, pero son una de las vistas más memorables. Algunas se elevan a más de 200 metros. Si alguna vez llegas a la cima de las dunas, es posible que tengas la suerte de experimentar una de las maravillas más extrañas del desierto: la arena que canta. La verdad es que todavía tenemos que entender completamente este fenómeno. Una explicación podría ser que la arena que se desliza por las dunas crea este sonido debido a la fricción entre sus granos. Suena similar a un avión volando en la distancia. Este es uno de los pocos lugares en la Tierra donde la arena hace un ruido tan fuerte que los visitantes pueden escucharlo, junto con el desierto de Namib, en África, o Barking Sands de Hawái. Las luces de terremoto pueden aparecer antes, durante o inmediatamente después de un terremoto. Estas luces blancas y azules generalmente duran solo unos segundos, pero a veces también puedes ver una de las raras que permanecen unos 10 minutos. Es difícil estudiar este fenómeno natural porque las luces sísmicas parecen aparecer a diferentes distancias del epicentro del terremoto. A veces suceden directamente sobre el epicentro, otras veces a una distancia de 400 kilómetros. Lo que sí sabemos es que solo ocurren cuando el terremoto es lo suficientemente fuerte. Una calificación en la escala de Richter de 5,0 o superior puede tener algo que ver con la liberación de oxígeno ionizado por la rotura de ciertos tipos de piedras. Este evento inusual se llama luces de Hesdalen y solo ocurre en una pequeña porción de tierra en Noruega. Se notaron por primera vez en la década de 1930. También flotan sobre el valle o se mueven a gran velocidad. Con una duración de solo un par de segundos, son parches de colores arcoíris en amarillo, blanco y rojo. En promedio se ven entre 10 y 20 veces al año. El elemento raro llamado escandio podría ser el responsable de este extraño fenómeno. Las luces de Hesdalen podrían ser el efecto de su combustión con depósitos de hidrógeno, oxígeno y sodio. Este fenómeno solar hace que los objetos verticales parezcan no tener sombras a plena luz del día. Para que esto suceda, el Sol debe estar en un ángulo de 90 grados directamente sobre nuestro planeta. Se llama Lahaina Nun, que se traduce como Sol Cruel en hawaiano. Para verlo deberás visitar cualquier lugar como Singapur, Nicaragua y partes de Filipinas que tenga una latitud de 0 grados. En cualquiera de estos lugares puedes disfrutar de Lahaina Nun 2 veces al año. La gente puede ver un claro reflejo del cielo en las aguas de la playa de Sasaran, Kuala Lumpur, 2 veces al mes. Eso es porque las mareas son más bajas durante los días de luna nueva y luna llena. La fina capa de agua se extiende sobre la arena suave y hace que parezca un espejo. Los lugareños lo llaman espejo del cielo, y es un gran lugar para tomar fotografías que casi parecen retocadas con Photoshop. El desierto de Namib, en Namibia, es diferente a cualquier otro desierto. Estos extraños parches circulares se extienden por todo el Namib, en un área de aproximadamente 2.500 kilómetros. También reciben el sobrenombre de círculos de hadas, y el misterioso fenómeno que los provoca se descubrió hace unos años, en 2017. Para empezar, dado que hay poca agua en el desierto, las plantas compiten por el alimento y finalmente desaparecen. Aquí es donde vienen los parches, pero luego las termitas se apoderan de los parches, por lo que nada puede volver a crecer en la misma área. La ladera de la montaña del Geoparque Nacional de Shanxi-Tangxia, en China, es conocida por sus líneas rectas, gruesas arcoíris. Las rocas aquí también son lisas, afiladas y de varios cientos de metros de altura. Los colores resultantes son causados por depósitos de arenisca y otros minerales que datan de hace más de 24 millones de años. El viento y otras condiciones climáticas esculpieron estas impresionantes formas con el tiempo, dándoles diferentes colores, tamaños y patrones. Para preservar la ubicación, los turistas no pueden escalar directamente sobre estas rocas. Debajo de las aguas congeladas del lago Abraham en Alberta, podrás ver algunos objetos extraños debajo del hielo, que parecen medusas congeladas.
Estas formaciones espeluznantes son solo burbujas de metano congeladas, lo que significa que son bolsas de gas que quedaron atrapadas bajo el agua después de que los lagos se convirtieran en hielo. Se producen cuando las hojas y el pasto caen al agua y son devorados por bacterias, que los transforman en metano. Es agradable a la vista, pero peligroso, ya que puede volverse altamente inflamable. Cuando las temperaturas aumentan durante la primavera, el hielo se derrite y estas burbujas gaseosas revientan y burbujean. Es una vista espectacular, solo recuerda no tener ninguna fuente de fuego cerca. Los científicos han encontrado este tipo de burbujas de metano que se extienden sobre áreas de 914 metros de largo. La roca Gerakvolten quedó atrapada aquí durante el derretimiento de los glaciares noruegos y la inundación de los valles. Se ha convertido en un lugar popular para practicar senderismo y aún más popular para tomar fotografías. Visitarlo te lleva más de 1000 metros de altura. Estas son nubes lenticulares y crean una hermosa ilusión. Si las miras, podrías pensar que estás viendo montañas con sombreros blancos y esponjosos. Estas nubes son más comunes en los lugares donde soplan fuertes vientos húmedos sobre terreno accidentado. El monte Fuji es famoso por sus nubes lenticulares, pero también se vieron en el monte Rainier en Washington y en el monte Errigal en Irlanda. Este bosque gigante de picos de piedra caliza se llama Singi y se traduce como donde uno no puede caminar descalzo o caminar de puntillas para las personas que viven en Madagascar. Para ver estas formaciones en forma de aguja de este parque nacional, se colocó un puente en un lugar que los turistas pueden cruzar, cubriendo más de 150,000 hectáreas. Este bosque tiene algunos pináculos rocosos que alcanzan más de 800 metros de altura. En la estación más fría, el Parque Estatal de Letchworth de Nueva York, a veces llamado el Gran Cañón del Este, tiene sus propios fenómenos. El agua de una fuente natural alimentada por un manantial se congela en pleno vuelo, formando un afilado volcán de hielo. También crece más y más a medida que pasan los días de invierno, algunas veces alcanzando una altura de 15 metros. Selenicereus grandiflorus. Dejémoslo en la pantalla. Imagínate esto, estás viendo la erupción de un volcán, que es una vista aterradora en sí misma, pero de repente notas ominosos destellos brillantes que iluminan el cielo sobre el volcán. Esto lleva la pesadilla de la experiencia a un nivel completamente nuevo. Una de las causas es la electricidad estática que se produce cuando las partículas densas de ceniza se frotan entre sí a poca altura del suelo. La otra fuente de rayos volcánicos está muy por encima de la superficie, cerca de la estratosfera, donde los cristales de hielo que se mueven caóticamente liberan poderosas sacudidas. Estar en el salar de Uyuni se siente como estar parado encima de un gran espejo, pero en realidad es un salar de casi 11,000 kilómetros cuadrados. Está ubicado en Bolivia, el país más elevado de Sudamérica. Este espejo natural es un remanente de lagos prehistóricos que se evaporaron hace mucho tiempo. A pesar de que puede parecer plano, la tecnología GPS ha demostrado que parte del paisaje tiene algunas pequeñas depresiones de menos de 2,5 centímetros de tamaño. El lugar está tan empantanado que tiene alrededor de 10,000 millones de toneladas de sal. Si llegas a tiempo, algunos de los lagos cercanos se desbordan con una pequeña capa de agua, lo que convierte el lugar en un espejo del cielo. Muchos lugareños extraen sal y litio de allí. No olvides pasar por el primer hotel de sal del mundo cuando lo visites. Puedes encontrar una verdadera montaña arcoíris en Perú. Científicos aún no pueden explicar el fenómeno. El pico colorido es difícil de alcanzar, pero ver los colores azul, rojo, verde, amarillo y rosa en la naturaleza es algo para recordar. Lo que parecen platillos voladores congelados son, de hecho, bolas de gas metano altamente inflamable y combustible. Atrapadas bajo el agua, forman paisajes psicodélicos y patrones impresionantes, típicas de los lagos del norte, como el lago Abraham en Alberta, Canadá. Estas burbujas aparecen cuando los animales muertos, las hojas y las plantas caen al agua y son consumidos por las bacterias. Estas luego excretan gas metano. Vaya, puedo olerlo desde aquí. A fines de marzo de 2018, Europa del Este fue testigo de un evento tan hermoso como espeluznante. Esquiadores se deslizaron por laderas color mandarina bajo el cielo teñido de rojo. Desconcertada y emocionada, la gente describió esta experiencia como caminar en Marte o esquiar en dunas de arena. Pero por muy misterioso que parezca este fenómeno, tiene una explicación decepcionantemente simple.
La razón del paisaje extraterrestre fue una poderosa tormenta de arena que había llegado desde el desierto del Sahara. Esta había traído partículas de polvo, arena y polen que colorearon la nieve de color naranja. No es un fenómeno natural que pasó una sola vez. Meteorólogos dicen que la nieve anaranjada cubre las tierras de Europa del Este al menos una vez cada 5 años. Pero no comas la nieve naranja. El 20-21 de febrero de 2018, las personas en la parte noreste de los Estados Unidos experimentaron uno de los fenómenos meteorológicos más extraordinarios de los últimos tiempos y fue una ola de calor. Sí, en febrero. De hecho, fue la ola de calor invernal más impresionante desde que comenzaron los registros meteorológicos oficiales en el siglo XIX. Por ejemplo, en Fryeburg, Maine, las personas se quitaron los abrigos después de que la temperatura subiera a unos desconcertantes 21 grados centígrados. En Fitchburg, Massachusetts, las personas confundidas se ponían sandalias cuando veían la temperatura exterior 26,6 grados centígrados. Lo mismo sucedía en Harrisburg, Pensilvania, donde la temperatura alcanzó los 28 grados centígrados, y en Wells, Maine, donde los termómetros marcaban 25 grados centígrados. Hace alrededor de 11.000 años, en la actual Turquía, sin ciudades ni herramientas de metal, algunos artesanos increíblemente hábiles construyeron el Göbekli Tepe. Todavía se desconoce cómo lograron astillar y levantar bloques de piedra caliza 3 veces más pesados que un T-Rex. ¿Y qué simbolizan? Un hecho alucinante sobre la Torre del Diablo en Wyoming, Estados Unidos, es que los científicos no pueden explicar cómo llegó a existir en primer lugar. Verás, es una formación rocosa de 264 metros con paredes tan empinadas que son básicamente verticales. Este pedazo de piedra se levantó en medio de las ondulantes llanuras de Wyoming, sin nada parecido en kilómetros y kilómetros a la redonda. Entonces, ¿cómo un paisaje tan plano pudo haber dado a luz repentinamente a algo tan alto? Las teorías abundan, pero nadie tiene la respuesta todavía. El Parque Nacional de los Lagos de Croacia es una importante atracción turística y un patrimonio mundial con muchos animales y plantas únicos. Parece un escenario de película épica con cascadas infinitas que fluyen desde todas las direcciones y lagos cristalinos alrededor. A mediados de la década de 1980, un buzo descubrió las estructuras de Yonaguni en la costa de Japón. Científicos están seguros de que este conjunto de estructuras tiene miles de años, pero todavía no pueden decidir si son naturales o fueron hechas por el hombre. En caso de que resulte ser una ciudad antigua, el nuevo misterio es ¿qué civilización perdida las construyó y cómo llegaron al fondo del mar? La forma y la formación de estas rocas no son el resultado del trabajo humano, fueron creadas por intensas erupciones volcánicas. Los científicos todavía están confundidos sobre por qué la calzada del gigante en Irlanda tiene una forma tan extraña. En 1812, por una razón desconocida, un granjero inglés pagó a un pintor local para que quitara toneladas de tierra de una ladera y rellenara los contornos con tiza. El pintor se escapó con el dinero, por lo que el granjero tuvo que pagar una segunda vez para terminar el caballo blanco de Alton Burns. Las cataratas negras en Islandia reciben su nombre por las oscuras columnas de lava que las rodean. La base de la cascada tiene rocas afiladas. Toda la estructura fue la inspiración para la arquitectura islandesa que se ve en algunos de sus famosos edificios. Puedes ver hielo de pelo en el bosque en una noche húmeda de invierno, parecidos al algodón de azúcar o a una peluca de cabello blanco. Unos cristales de hielo inusuales crecen en la madera podrida. Desafortunadamente, esta belleza se derrite tan pronto como sale el sol. Recientemente, científicos han descubierto qué crea el hielo de pelo. Todo este tiempo fue, ¿estás listo?, un hongo. Permite que el hielo forme pelos superfinos y los ayuda a mantener esta forma durante toda la noche. Cuando este tipo particular de hongo no está presente, en lugar de cabello frágil, el hielo forma una estructura similar a una costra. Una de las causas más comunes de incendios forestales son los rayos de las tormentas eléctricas. Pero, ¿alguna vez has oído hablar de un incendio forestal que desencadenó una tormenta eléctrica? Bueno, ahora lo sabes. Sucedió el 11 de mayo de 2018, no muy lejos de Amarillo, Texas. El superpoderoso Major Fire no solo creó una nube densa y masiva en lo alto del aire, su calor también provocó una violenta tormenta que más tarde arrojó toneladas de granizo del tamaño de una moneda a 96 kilómetros de distancia en el condado de Wheeler, Texas. Carhenge es el paisaje más extraño de Nebraska. Su autor estudió el Stonehenge real y creó su propia versión con autos antiguos como homenaje a su padre. Algunos están colocados como monolitos. Otros están conectados en arcos.
Cuando se le preguntó por qué hizo todo esto, el creador de la construcción dijo, ¿y por qué no? Otra construcción parecida en Stonehenge se encontró en el fondo del lago Michigan en 2007. Hay un grupo de rocas en un círculo y mastodontes tallados en ellas. Esta bestia dejó de existir hace más de 10.000 años, por lo que los tallados deben ser más antiguos que eso. Su ubicación se mantiene en secreto del público. Buena suerte para encontrarlo. La bahía de Hudson, en Canadá, es probablemente el lugar del mundo donde la gravedad es más baja que en cualquier otro lugar del planeta. Ni siquiera los escépticos pueden dudar de eso porque la diferencia se ha medido con equipos de precisión. Entonces, ¿significa que la gravedad aquí es tan baja como, digamos, en la Luna? Desafortunadamente, o afortunadamente, no estoy segura. La diferencia es minúscula. El valor exacto es de 0,005% o 1 sobre 200 de un porcentaje. No podrás sentirlo, pero todavía está allí. Los científicos dicen que esta anomalía existe debido a la capa de hielo que cubría el área hace unos 10.000 años. Comprimió tanto las rocas que aún no pueden recuperarse por completo, cambiando el campo gravitacional en la bahía de Hudson. Sin embargo, en algún momento en el futuro, la gravedad también volverá a la normalidad en esta área. En 2010, se descubrieron peces fosilizados a 400 kilómetros al oeste del río Nilo, donde el desierto del Sahara estaba tan árido como siempre. Este hallazgo llevó a los científicos a creer que pudo existir un mar donde ahora se encuentra el Sahara, por lo que realizaron un estudio geológico del área y arrojó resultados inesperados. Encontraron evidencia de algo enorme debajo de las arenas y no era parte de ningún mar en absoluto. Durante varios meses, la investigación continuó con equipos de GPS en tierra y más tarde, cuando se recopilaron todos los datos del terreno, los científicos observaron el área desde un satélite. La vista fue asombrosa. Resultó que había una cuenca enorme debajo del desierto con otra más pequeña cerca. Antes, a lo largo de las orillas de estas cuencas se habían encontrado asentamientos humanos antiguos, y ahora los investigadores finalmente tenían la respuesta de por qué exactamente habían elegido esos lugares para vivir. Hubo un lago de proporciones impresionantes, más de 67.592 kilómetros cuadrados de agua dulce en total, aproximadamente la mitad del tamaño del lago de Michigan. En Rusia, a orillas del mar Báltico, hay un enigmático parque nacional, el Bosque Danzante. Es un lugar que ningún científico ha logrado explicar hasta ahora. Los pinos del bosque están todos torcidos y enroscados en bucles y espirales. El bosque no apareció sino hasta principios de los años 60, cuando se plantaron los pinos para hacer más estable la arena de las dunas de esa zona. Una teoría es que la arena inestable es la que hizo que los árboles se retorcieran de tal forma. Otras teorías para esos árboles son los fuertes vientos e incluso los poderes sobrenaturales. Algunos dicen que el bosque es un lugar donde las energías positivas y negativas se encuentran, torciendo los pinos. Una leyenda local dice que si alguien trepa por uno de los anillos de un árbol, añadirá un año más a su vida o se le concederá un deseo. Me gusta ese. Hablando de árboles bizarros, uno crece en la región de Piamonte, Italia. Un cerezo crece en la copa de una morera. Lo extraño es que ambos árboles están perfectamente sanos. Una tormenta continua en el polo norte de Saturno tiene una forma extraña, un hexágono. Esto es probablemente debido al gradiente de los vientos. La longitud tal de este patrón de nubes es de 14.500 kilómetros, que son unos 1.930 kilómetros, más largo que el diámetro de la Tierra. El hexágono ha sido observado durante muchos años, pero se vuelve aún más misterioso porque también cambia de color. Solía ser turquesa, pero recientemente ha cambiado a un tono dorado. La razón del cambio de color es que el polo se expone a la luz del sol cuando cambian las estaciones. La lluvia no es inusual en Oakville, Washington. Sin embargo, esta no tiene ninguna explicación científica sólida. En lugar de la lluvia común, la gente observó caer del cielo gotas de gelatina translúcida. Los glóbulos cubrían unos 58 kilómetros cuadrados. Aquellos que se acercaron mucho a la lluvia experimentaron síntomas parecidos a los de la gripe. ¿Qué eran las gotas? Los investigadores afirmaron que contenían glóbulos blancos humanos. Pruebas posteriores mostraron la ausencia de núcleos. Algunas personas dicen que las gotas podrían haber sido medusas evaporadas que dieron lugar a la lluvia, o incluso residuos de un avión comercial. Las piedras deslizantes, también conocidas como piedras navegantes, se mueven a través del Parque Nacional del Valle de la Muerte en California.
sin ninguna intervención externa, dejando largos rastros en la tierra y arena a lo largo de su camino. Se han tomado videos de intervalos de tiempo de las rocas en movimiento. Científicos incluso instalaron navegadores GPS en algunas de ellas, mostrando que se mueven a una velocidad considerable. Algunos investigadores creen que el movimiento se debe a finas capas de hielo que se forman durante la noche con la helada temperatura del valle, permitiendo a las rocas moverse hasta que se derriten en el día. ¿O hubo un concierto de los Rolling Stones? No. El cráter de Batagika en Siberia parece una entrada al inframundo. Tiene alrededor de 1 kilómetro de largo y más de 86 metros de profundidad, pero nunca deja de crecer. Cuanto más profundo, más capas subterráneas se expone. Los estratos muestran cómo era nuestro planeta hace miles de años, mientras las depresiones revelan los climas de antaño. El cráter apareció en los años 60. Todo comenzó con la rápida deforestación. Los árboles ya no dan sombra al suelo, haciéndolo más caliente. El permahielo se derritió, resultando en la formación del cráter. El zumbido palpitante en Taos, Nuevo México, ha vuelto locos a los lugareños desde la década de 1990. El sonido de baja frecuencia priva a la gente del sueño y agota su energía. Aunque los científicos han tratado de encontrar la fuente del ruido, todavía no han precisado su origen. Se han escuchado distintas variaciones del zumbido en el Reino Unido, Australia, Canadá y otras áreas de los Estados Unidos. Afortunadamente, solo cerca del 2% de la población mundial puede oírlo. El sonido ha sido atribuido a dispositivos mecánicos, múltiples perturbaciones de los sistemas auditivos e incluso a los animales. El zumbido de oeste de Seattle, por ejemplo, se adjudicó al pez sapo. Los anillos de hadas, también conocidos como corros de brujas, son misteriosos anillos de hongos que aparecen en pastizales y zonas boscosas. Hay mucho debate sobre por qué crecen formando un círculo casi perfecto. Algunas supersticiones afirman que las danzas de hadas queman el suelo, causando que los hongos crezcan rápidamente. En Costa Rica hay un conjunto de alrededor 300 bolas de piedra esféricas. Los locales las llaman las bolas. Estas rocas tienen una forma redonda casi perfecta. Algunas de ellas son enormes, pesando hasta 16 toneladas cada una. Están hechas de distintos materiales: gabbro, caliza y arenisca. Se considera que fueron puestas en línea recta frente a las casas de los jefes, pero no hay información precisa de su origen. Algunos mitos afirman que estas piedras se originaron en la Atlántida. Si alguna vez viajas al río Mekong a finales de octubre, tienes la oportunidad de ver esferas brillantes que se elevan del agua y hacia el aire. Los lugareños las llaman bolas de fuego de Naga. Los tamaños de las luces varían. Las rojizas pueden ser tan pequeñas como una chispa y tan grandes como una pelota de baloncesto. Puede haber de docenas a miles de bolas por noche. Los científicos no tienen una explicación sólida de por qué sucede, pero podría deberse a los gases inflamables liberados por el ambiente pantanoso. Algunos lugareños supersticiosos están seguros de que todo es gracias a una serpiente gigante que vive en el Mekong. ¡Grandes bolas de fuego! En Minnesota, en la orilla norte del lago superior, hay un parque conocido por el Devil's Kettle, o Caldera del Diablo, una cascada que se divide en dos. Una parte del río continúa, mientras que la otra desaparece en un agujero en el suelo. Cualquier objeto que arrojes ahí no reaparecerá. Los científicos aún no han explicado completamente a dónde va el agua que cae en el hoyo. La Caldera del Diablo se considera insegura para la gente porque es casi imposible rastrear el flujo. ¿Sí? No es un lugar para ir a deslizarse. Los peces leurestes son conocidos por su extraño ritual de apareamiento. Las hembras salen del agua y se dirigen a la orilla. Meten sus colas en la arena para poner huevos, los cuales permanecen escondidos en la arena, esperando. 10 días después, la marea alta llega, arrastrando a las crías recién nacidas al mar. Los científicos aún no pueden explicar claramente este método de reproducción. La gente que vive en el centro rural de Noruega, sobre el valle de Hesdalen, puede a menudo ser testigo de luces flotantes de color blanco, amarillo y rojo que cruzan el cielo. Las luces aparecen tanto de día como de noche, y una vez en los años 80 fueron vistas de 15 a 20 veces en la misma semana. Las luces de Hesdalen pueden durar solo unos segundos o extenderse por más de una hora. Al moverse parecen flotar o incluso balancearse.
Algunos científicos creen que la razón de estas luces se debe al polvo de hierro ionizado. Otros dicen que es una combustión que incluye sodio, oxígeno e hidrógeno. Mucha gente afirma que solo son aeronaves mal identificadas. El parque Yellowstone tiene un famoso lago hirviente, pero no es el único lugar del mundo con agua hirviente. En lo profundo del Amazonas está el río Shanay-Timpishka, de 6,4 kilómetros, que siempre está caliente. El nombre significa hervido por el sol. Bueno, en realidad no está hirviendo, pero puede alcanzar los 91 grados centígrados, suficientes para cocinar la pasta. Oh, esperemos eso. La temperatura más baja en estas aguas es de unos 45 grados centígrados. Este río aún no puede ser explicado científicamente porque necesitaría la cercanía de un volcán para que el agua alcanzara tales temperaturas. Sin embargo, el volcán más cercano está a 640 kilómetros de distancia, pero podría haber una falla debajo de la tierra que podría explicar este fenómeno. En el oeste de Venezuela, los habitantes que viven cerca del río Catatumbo no temen a los rayos porque los ven casi todas las noches. Comienza alrededor de las 7 de la tarde y no se detiene hasta el amanecer. Los eternos relámpagos del Catatumbo se detuvieron en una ocasión durante unos meses, de enero a marzo de 2010. Probablemente se debió a la sequía, o quizás la batería se agotó. En 1991, un científico sugirió que el fenómeno ocurre debido a las corrientes de aire frío y caliente que chocan en la zona. Otra teoría es que se deben a la presencia de uranio en el lecho rocoso. Hablando del tema, me voy como rayo. ¡Adiós! La anomalía del mar Báltico. En 2011, un equipo de submarinistas bajó al fondo de la parte norte del mar Báltico en busca de un tesoro. Lo que encontraron fue un objeto bastante extraño. Cuando tomaron fotos y se las mostraron a los demás, muchos creyeron que se trataba de una nave espacial hundida de otra civilización. Otros pensaron que el objeto había sido formado por causas naturales, pero los metales del interior de la estructura definitivamente no podían haberse formado de manera natural. En la actualidad, algunos científicos incluso creen que fue algo que apareció durante la glaciación. Tal vez sea un meteorito que terminó atrapado bajo el hielo en aquel entonces. Un maelstrom es un remolino, una especie de poderosa corriente rotativa que se forma cuando dos corrientes chocan y crean un vórtice circular. Hasta los intrépidos vikingos les temían, ya que eran fuerzas tan poderosas que podían hundir grandes barcos. Estos remolinos siguen siendo peligrosos incluso hoy en día. Por suerte, no para las grandes embarcaciones modernas, que son lo suficientemente grandes como para soportar su fuerza. Para un crucero que se mete en un maelstrom, suele enfrentarse a enormes olas que pueden sacudir de lado a lado incluso a los barcos grandes con bastante intensidad. Un maelstrom puede acumular la fuerza suficiente como para convertirse en una especie de agujero negro submarino. Sí, los agujeros negros no solo están presentes en la fría extensión del espacio, también puedes encontrarlos en nuestro planeta, agitándose en los océanos. Son similares a los del espacio, ya que están tan compactados que nada de lo que atrapan puede escapar. Los agujeros negros submarinos suelen tener hasta 150 kilómetros de diámetro. Si te metieras en uno de ellos, probablemente ni te enterarías. Estos agujeros negros se comportan como vórtices. Sin embargo, debido a su tamaño, hasta los profesionales tienen problemas para ver sus límites. Pasemos a algo más relajante. La próxima vez que vayas a la playa, presta atención y quizá veas un fenómeno óptico llamado destello verde. Puedes verlo poco después de la puesta de sol o justo antes del amanecer. Se produce cuando el sol está casi completamente por debajo del horizonte, mientras su borde superior sigue siendo visible. Durante 1 o 2 segundos, ese borde superior del sol se volverá verde. Esto se debe a que estás viendo el sol a través de las partes más gruesas de la atmósfera mientras se mueve hacia abajo. A medida que se sumerge en el horizonte, la luz se refracta o se dobla en la atmósfera y se dispersa. Para ver mejor este fenómeno, espera que sea un día despejado sin nubes ni neblina en el horizonte. ¿Planeabas pasar el día nadando en el mar solo para descubrir que el agua está roja? Mejor no entres. Florida es conocida por sus mareas rojas. Se producen cuando la concentración de un alga microscópica específica es superior a la normal.
Miles de especies de algas en aguas marinas y dulces son en su mayoría inofensivas para los animales y los seres humanos. Incluso nos ayudan ya que son una fuente importante de oxígeno, pero algunas de ellas, como las algas que tiñen el océano de rojo, pueden ser extremadamente peligrosas para los animales marinos, como las tortugas, los peces y las aves marinas. Este tipo de algas pueden crecer sin control y producir neurotoxinas perjudiciales para los seres humanos, sobre todo para los que tienen problemas respiratorios. Es importante que estas personas eviten las zonas de marea roja, y más aún cuando los vientos son lo suficientemente fuertes como para empujar las algas hacia la orilla. Los volcanes pueden arrojar gases venenosos, cenizas y lava al rojo vivo, los peligros más obvios que la mayoría de nosotros ya conocemos, pero los volcanes submarinos pueden ser muy engañosos a su manera. A veces, cuando se encuentran en aguas poco profundas, revelan su presencia lanzando restos de roca y vapor por encima de la superficie. Como los volcanes submarinos están rodeados de un suministro ilimitado de agua, pueden comportarse de manera diferente a los de la tierra firme. Cuando entran en erupción, el agua del mar se introduce en los respiraderos submarinos activos. La lava puede extenderse por un fondo marino poco profundo o incluso llegar hacia el mar desde volcanes terrestres. Cuando se encuentra en el agua, puede enfriarse tan rápidamente que se rompe y forma escombros y arena. Por esa razón hay grandes cantidades de restos volcánicos allí. ¿Conoces esas populares playas de arena negra en Hawái? Así es como se formaron. Obviamente la lava y las poderosas erupciones no suenan seguras, pero los volcanes submarinos en aguas más profundas son igual de peligrosos por más que no necesariamente estén en erupción. Producen zonas de burbujas que reducen la densidad de las aguas circundantes, lo que incluso puede llegar a hundir barcos. Lo peor es que, si observas la superficie del océano, no notarás que algo anda mal. Mientras tanto, las pequeñas burbujas están ahí, haciendo que los barcos pierdan su capacidad de flotar y con prácticamente ningún aviso. El mar cruzado es un fenómeno inusual, hermoso de observar, pero también muy peligroso. Ocurre cuando aparecen olas cuadradas, que son más comunes en las partes poco profundas del océano. Es algo que se puede ver a menudo en Francia o en ciertas playas de Tel Aviv, pero también puede ocurrir en varias zonas costeras de todo el mundo. Un mar cruzado se muestra como dos patrones de olas que viajan en ángulos oblicuos y producen esta forma de tablero de ajedrez. Suele ocurrir cuando dos sistemas de olas se encuentran o cuando un sistema empuja las olas en una dirección mientras un viento fuerte las empuja en otra. Estas olas cuadradas pueden ser peligrosas para nadadores y navegantes, ya que a veces resultan bastante impredecibles y altas, de hasta casi 3 metros. A veces este fenómeno se denomina paredes blancas. Esas olas pueden ser tan potentes que incluso son capaces de volcar botes grandes. Si llenas un vaso transparente con un poco de agua del océano y lo miras de cerca, verás que está lleno de partículas muy pequeñas. El agua de mar contiene sales disueltas, grasas, algas, proteínas, detergentes y otros trozos de materia artificial y orgánica. Si agitas ese vaso, verás que se forman pequeñas burbujas en su superficie. Así es como se forma la espuma del mar cuando las olas y los vientos agitan el océano. Si ves espuma de mar espesa, es posible que las floraciones algales la hayan producido. Y cuando las grandes floraciones de algas se deshacen en el mar, grandes cantidades de esa materia se desplazan en dirección a tierra firme. La mayoría de los tipos de espuma marina no son peligrosos para los humanos. Sin embargo, cuando las floraciones algales se deshacen, pueden tener un impacto negativo tanto en el medio ambiente como en nosotros. Por ejemplo, cuando las burbujas de espuma de mar estallan, las toxinas que contienen se liberan en el aire, lo que puede irritar los ojos o causar otros problemas de salud. Puedes ver macareos en las zonas donde un río desemboca en un mar o en un océano. Se trata de una marea poderosa que va contra la corriente y empuja el río hacia arriba. Un macareo entra en la categoría de algo llamado oleaje, que es un cambio repentino en la profundidad. Un macareo es un oleaje positivo, lo que significa que empuja el río hacia arriba y lo hace mucho más profundo.
Un oleaje negativo ocurre cuando el río se vuelve poco profundo repentinamente. No se ven macareos en todas partes. Para eso, el río debe ser poco profundo y tener una salida estrecha al mar. El lugar donde se encuentran el mar y el río debe ser plano y amplio. Además, la zona entre la marea baja y la alta debe tener al menos 6 metros de ancho. Por supuesto, existen algunas excepciones, como el río Amazonas, el más grande del mundo. La desembocadura del Amazonas no es estrecha, pero el río presenta macareos. Esto se debe a que su desembocadura es poco profunda y tiene muchos bancos de arena e islas bajas. La marea es tan fuerte que el río no tiene delta. Sus sedimentos van directamente al Océano Atlántico, donde las corrientes rápidas se los llevan. Los macareos suelen ser impredecibles y extremadamente duros. En muchos casos, cambian el color del río de verdoso o azul a marrón. Son capaces de dañar la vegetación o incluso arrancar árboles del suelo. Por eso, los deportes recreativos como el kayak y el surf fluvial pueden ser peligrosos en estas zonas. Por más que solo quieras echar un vistazo a un macareo, ten cuidado. Las mareas pueden barrer los miradores y llevarse lo que sea o a quien sea que esté allí. Oye, ¿alguna vez has oído hablar de un arcoíris de fuego? Sí, yo tampoco. ¿Qué tal un arco circunhorizontal? No lo creo, pero para que lo sepas, es lo mismo. A primera vista parece una pintura, o como una salpicadura de los colores del arco iris en el cielo. A pesar del nombre, no tiene nada en común ni con el fuego ni con la lluvia. Este fenómeno ocurre en raras ocasiones cuando el sol brilla a través de un tipo particular de formación de nubes de hielo. Los halos arcoíris son igual de únicos. Nuevamente, un tipo específico de cristales de hielo en las nubes debe estar presente para que la superficie de la Tierra doble la luz del sol en un anillo perfecto. Lo mismo puede ocurrir con la luz de la luna. La única diferencia será que los halos lunares suelen ser blancos y los solares pueden tener los colores del arco iris. Al visitar regiones con grandes altitudes, puedes ser una de las personas afortunadas en tropezar con unos penitentes. Son básicamente picos de hielo formados naturalmente. Para que se formen, necesitan un ambiente muy frío y elevado donde el aire sea seco. La luz del sol convierte el hielo directamente en vapor en lugar de derretirlo en agua. Y es por eso que estos picos de nieve y hielo comienzan a aparecer en la superficie de la Tierra. Pueden llegar a medir hasta 4,5 metros. ¿Qué sucede cuando pequeñas gotas individuales de lava se encuentran con el viento? Se crean los cabellos de Pele. Me explico. La palabra Pele proviene de un antiguo símbolo hawaiano para los volcanes. Cada vez que el viento levanta pequeñas gotas de lava, las estira en hebras parecidas a cabellos, similar al proceso de creación de alambre de vidrio. Estos hilos delicados pueden llegar a medir hasta 2 metros de largo. En raras ocasiones puede llover sin nubes. ¿Pero es realmente eso lo que sucede? Veamos la ciencia detrás de este raro fenómeno. A veces se le llama lluvia solar, solo porque parece que la lluvia cae directamente del sol. Sin embargo, seamos claros, no hay forma de que la lluvia pueda caer directamente de una estrella. Las nubes de lluvia están un poco alejadas de su ubicación específica. Con los rayos del sol en ángulo, las nubes se pierden de vista. Agrega un poco de viento para soplar la lluvia en tu dirección y ¡tarán! Tienes lluvia solar. En Bolivia hay un lugar llamado Salar de Uyuni. Es el salar más grande del mundo. También es el lugar que tiene la mitad del litio del mundo, que es un componente crucial para fabricar baterías. Pero, ¿qué más tiene de especial este sitio? Cada vez que llega la temporada de lluvia, convierte este pedazo de tierra plana en un lago espejado perfectamente reflectante. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas cataratas de sangre? ¿Una película de terror? Bueno, son simplemente una serie de cascadas ubicadas en una de las regiones más secas de la Antártida. Emergen de un lago subterráneo lleno de un tipo especial de bacteria. Estos pequeños organismos usan sulfatos como combustible en lugar de azúcares, lo que los hace muy interesantes para los científicos. El agua contenida en este lago está tan llena de hierro que básicamente se oxida cuando se encuentra con el aire. De ahí el color rojizo de la cascada, que también le da su nombre. Ok, todos conocemos la canción, pero en realidad no es inventada.
De hecho, existe una cosa llamada rosa del desierto. Sin embargo, no es una planta, sino una forma única del mineral yeso. Se desarrolla en arenales secos que pueden inundarse ocasionalmente. Este cambio constante entre un ambiente húmedo y seco permite que los cristales de yeso emerjan entre los granos de arena, atrapándolos y creando una forma de rosa. ¿Alguna vez has oído hablar del ojo del Sahara? Los científicos todavía están tratando de averiguar cómo se formó. Solo puedes verlo si vuelas sobre él, pero es básicamente un domo formado naturalmente que data de hace aproximadamente 100 millones de años. Y no, yo no estaba por aquí entonces. Tiene un diámetro aproximado de 40 kilómetros y consiste en un montón de anillos concéntricos. El más grande, o el área central, mide alrededor de 30 kilómetros de diámetro. Los astronautas fueron unos de los primeros en notarlo y se ha estudiado desde entonces. De hecho, incluso hasta el día de hoy, cuando aterrizan en Florida, saben que están casi en casa cuando ven el ojo del Sahara. Uno de los árboles de colores más bellos del mundo se encuentra en Filipinas e Indonesia. Se llama eucalipto arcoíris. Obtuvo su nombre debido a su corteza que cambia de color y se despega a medida que el árbol envejece. La corteza de color verde brillante es la más joven, ya que contiene una sustancia llamada clorofila que generalmente se encuentra en las hojas. Luego cambia a púrpura y luego al color rojo. Finalmente se vuelve marrón a medida que crece y pierde la clorofila. No te dejes engañar pensando que es un bosque completo. Es un solo árbol. Y no, tampoco es una especie de ilusión óptica. Déjame explicarte. Debajo de ese suelo hay una red compleja de raíces que conecta alrededor de 47,000 formas de árboles que ves sobre el suelo. Se llama álamo temblón de Pando. Algunos de estos árboles se encuentran entre los organismos más grandes y antiguos del mundo. Ahora, aquí hay un buen destino para todos los viajeros. O tal vez no tan bueno después de todo. La zona más afectada del mundo por los rayos, según datos recientes publicados por la NASA, es el lago de Maracaibo en Venezuela. De todos los días del año, 300 presentan tormentas eléctricas en este lugar. Sin embargo, ¿qué hace que esta área sea tan única como para que las tormentas ocurran con tanta frecuencia? Bueno, es donde el aire fresco de la montaña se encuentra con la brisa cálida y húmeda y genera electricidad sobre el lago. La cascada de la llama eterna se encuentra en el norte del estado de Nueva York, cerca de la frontera con Canadá. En esta región hay una pequeña cascada con un gran secreto. Una llama de unos 20 centímetros de alto. Resulta que detrás de la cascada hay una filtración de gas natural que proporciona combustible a la llama. La cascada proporciona suficiente cobertura para que permanezca encendida prácticamente todo el tiempo. Los excursionistas disfrutan de volver a encenderla si ven que se ha apagado. Es un fenómeno bastante común, pero este ganó más popularidad porque es más joven que la mayoría. Y se ve muy bien en fotos, seamos honestos. He oído hablar de arena amarilla, arena blanca e incluso arena negra aquí y allá. Pero nunca hasta ahora había oído hablar de playas verdes. Papakolea, también conocida como playa de arena verde, se encuentra en Hawái y es una de las pocas playas del mundo que cuentan con arena verde. El color único proviene de la roca llamada olivino que se formó cuando un volcán cercano entró en erupción. En realidad en Hawái todos los volcanes son cercanos. Supera lo de las arenas verdes porque algunas de las otras playas del mundo incluso pueden brillar por la noche. Y es completamente natural. ¿El culpable? Una cosita llamada fitoplancton, o microalgas como a veces se les llama. Básicamente son pequeñas plantas que contienen clorofila y necesitan la luz del sol para vivir y crecer. La mayoría de los tipos de fitoplancton pueden flotar en la parte superior del océano, donde la luz del sol aún puede alcanzarlos debajo del agua. Cuando el fitoplancton se agita por el movimiento de las olas y las corrientes, emite luz que parece un resplandor durante la noche. Estos microorganismos especiales se encuentran en las playas de muchos lugares del mundo, como las Maldivas, Puerto Rico y los Everglades. En la base de una montaña ubicada a las afueras de Afton, Wyoming, hay un pequeño río llamado Intermittent Spring, o primavera periódica. Solo hay 3 de este tipo en todo el mundo. Pero, ¿qué hace que este pequeño hilo de agua sea tan misterioso?
Quizás el hecho de que avanza y se detiene cada pocos minutos. Los científicos aún tienen que determinar con precisión por qué sucede esto. Especulan que es básicamente un efecto de sifón que ocurre en lo profundo del suelo, lo que hace que el río avance y se detenga con tanta frecuencia. Si alguna vez quieres comprobarlo, asegúrate de hacerlo a finales del verano, ya que es cuando primavera periódica está más activo. ¿Ves la ironía aquí? ¿Solo se puede ver la primavera en verano? Está bien, he terminado. El arco iris líquido, o el río de los 5 colores, existe y está ubicado en la Macarena, Colombia. Aquí podrás ver aguas rojas, amarillas, verdes y moradas que fluyen río abajo y el color depende del agua o de las condiciones de luz. La Macarenia claviguera, una planta acuática, es la responsable de este hermoso fenómeno natural. Se engancha a las rocas que se encuentran en el cauce y le da al río ese tono rojizo tan particular. También ayuda a que el agua aquí sea realmente clara, ya que casi no hay nutrientes u otras partículas pequeñas. El lugar más cálido de la Tierra y el punto más bajo de toda América del Norte se llama Valle de la Muerte. Mientras viajas por ahí, podrías pensar equivocadamente que de repente estás rodeado de hielo, pero eso no es agua congelada, en realidad es sal. A medida que la lluvia se mezcla con los minerales, estos disuelven la capa exterior de las rocas que rodean el área. Cuando el agua se evapora, solo queda la sal. Este paisaje surrealista se vuelve aún más llamativo una vez que ves las dunas. Solo representan una pequeña parte del Valle de la Muerte, pero son una de las vistas más memorables. Algunas se elevan a más de 200 metros. Si alguna vez llegas a la cima de las dunas, es posible que tengas la suerte de experimentar una de las maravillas más extrañas del desierto: la arena que canta. La verdad es que todavía tenemos que entender completamente este fenómeno. Una explicación podría ser que la arena que se desliza por las dunas crea este sonido debido a la fricción entre sus granos. Suena similar a un avión volando en la distancia. Este es uno de los pocos lugares en la Tierra donde la arena hace un ruido tan fuerte que los visitantes pueden escucharlo, junto con el desierto de Namib, en África, o Barking Sands de Hawái. Las luces de terremoto pueden aparecer antes, durante o inmediatamente después de un terremoto. Estas luces blancas y azules generalmente duran solo unos segundos, pero a veces también puedes ver una de las raras que permanecen unos 10 minutos. Es difícil estudiar este fenómeno natural porque las luces sísmicas parecen aparecer a diferentes distancias del epicentro del terremoto. A veces suceden directamente sobre el epicentro, otras veces a una distancia de 400 kilómetros. Lo que sí sabemos es que solo ocurren cuando el terremoto es lo suficientemente fuerte. Una calificación en la escala de Richter de 5,0 o superior puede tener algo que ver con la liberación de oxígeno ionizado por la rotura de ciertos tipos de piedras. Este evento inusual se llama luces de Hesdalen y solo ocurre en una pequeña porción de tierra en Noruega. Se notaron por primera vez en la década de 1930. También flotan sobre el valle o se mueven a gran velocidad. Con una duración de solo un par de segundos, son parches de colores arcoíris en amarillo, blanco y rojo. En promedio se ven entre 10 y 20 veces al año. El elemento raro llamado escandio podría ser el responsable de este extraño fenómeno. Las luces de Hesdalen podrían ser el efecto de su combustión con depósitos de hidrógeno, oxígeno y sodio. Este fenómeno solar hace que los objetos verticales parezcan no tener sombras a plena luz del día. Para que esto suceda, el Sol debe estar en un ángulo de 90 grados directamente sobre nuestro planeta. Se llama Lahaina Nunn, que se traduce como Sol Cruel en hawaiano. Para verlo deberás visitar cualquier lugar como Singapur, Nicaragua y partes de Filipinas que tenga una latitud de 0 grados. En cualquiera de estos lugares puedes disfrutar de Lahaina Nunn 2 veces al año. La gente puede ver un claro reflejo del cielo en las aguas de la playa de Sasaran, Kuala Lumpur, 2 veces al mes. Eso es porque las mareas son más bajas durante los días de luna nueva y luna llena. La fina capa de agua se extiende sobre la arena suave y hace que parezca un espejo. Los lugareños lo llaman espejo del cielo, y es un gran lugar para tomar fotografías que casi parecen retocadas con Photoshop. El desierto de Namib
en Namibia, es diferente a cualquier otro desierto. Estos extraños parches circulares se extienden por todo el Namib, en un área de aproximadamente 2.500 kilómetros. También reciben el sobrenombre de círculos de hadas, y el misterioso fenómeno que los provoca se descubrió hace unos años, en 2017. Para empezar, dado que hay poca agua en el desierto, las plantas compiten por el alimento y finalmente desaparecen. Aquí es donde vienen los parches, pero luego las termitas se apoderan de los parches, por lo que nada puede volver a crecer en la misma área. La ladera de la montaña del Geoparque Nacional de Shanxi-Danxia, en China, es conocida por sus líneas rectas, gruesas arcoíris. Las rocas aquí también son lisas, afiladas y de varios cientos de metros de altura. Los colores resultantes son causados por depósitos de arenisca y otros minerales que datan de hace más de 24 millones de años. El viento y otras condiciones climáticas esculpieron estas impresionantes formas con el tiempo, dándoles diferentes colores, tamaños y patrones. Para preservar la ubicación, los turistas no pueden escalar directamente sobre estas rocas. Debajo de las aguas congeladas del lago Abraham en Alberta, podrás ver algunos objetos extraños debajo del hielo, que parecen medusas congeladas. Estas formaciones espeluznantes son solo burbujas de metano congeladas, lo que significa que son bolsas de gas que quedaron atrapadas bajo el agua después de que los lagos se convirtieran en hielo. Se producen cuando las hojas y el pasto caen al agua y son devorados por bacterias, que los transforman en metano. Es agradable a la vista, pero peligroso, ya que puede volverse altamente inflamable. Cuando las temperaturas aumentan durante la primavera, el hielo se derrite y estas burbujas gaseosas revientan y burbujean. Es una vista espectacular, solo recuerda no tener ninguna fuente de fuego cerca. Los científicos han encontrado este tipo de burbujas de metano que se extienden sobre áreas de 914 metros de largo. La roca Gerakvolten quedó atrapada aquí durante el derretimiento de los glaciares noruegos y la inundación de los valles. Se ha convertido en un lugar popular para practicar senderismo y aún más popular para tomar fotografías. Visitarlo te lleva más de 1000 metros de altura. Estas son nubes lenticulares y crean una hermosa ilusión. Si las miras, podrías pensar que estás viendo montañas con sombreros blancos y esponjosos. Estas nubes son más comunes en los lugares donde soplan fuertes vientos húmedos sobre terreno accidentado. El monte Fuji es famoso por sus nubes lenticulares, pero también se vieron en el monte Rainier en Washington y en el monte Errigal en Irlanda. Este bosque gigante de picos de piedra caliza se llama Singhi y se traduce como donde uno no puede caminar descalzo o caminar de puntillas para las personas que viven en Madagascar. Para ver estas formaciones en forma de aguja de este parque nacional, se colocó un puente en un lugar que los turistas pueden cruzar, cubriendo más de 150,000 hectáreas. Este bosque tiene algunos pináculos rocosos que alcanzan más de 800 metros de altura. En la estación más fría, el Parque Estatal de Letchworth de Nueva York, a veces llamado el Gran Cañón del Este, tiene sus propios fenómenos. El agua de una fuente natural alimentada por un manantial se congela en pleno vuelo, formando un afilado volcán de hielo. También crece más y más a medida que pasan los días de invierno, algunas veces alcanzando una altura de 15 metros. Selenicereus grandiflorus. Dejémoslo en la pantalla. Imagina que estás en algún lugar de los bosques de Australia. Tienes sed y te acercas al arroyo más cercano. De pronto sientes que te moquea la nariz. Es porque estás perfectamente sano. Te paras y esperas. Pasan unos segundos. Te pica la nariz. Pasan unos minutos. Te lloran los ojos. La garganta te está matando. No puedes respirar libremente y estornudas de forma constante. Parece que estás respirando aire envenenado. Pero, ¿qué es lo que lo envenena? Las partículas más pequeñas de la planta más peligrosa del mundo están volando a tu alrededor. Se llama Gympie Gympie. Ahí está, parece ordinaria. Un pequeño arbusto con tallos y hojas verdes. Cuanto más te acercas, peor te sientes. Necesitas más aire y tu piel se pone roja. Te duele físicamente estar allí. Puedes perder el conocimiento si te quedas un poco más. ¿Sabes qué pasará si tocas esta planta? Pues sentirás como si unas agujas al rojo vivo penetraran en tu piel. Y aunque huyas lo más lejos posible ahora mismo, el dolor no remitirá.
Los efectos de la picadura durarán varias horas. Pasarán días y el dolor permanecerá. Transcurrirán semanas y meses, pero seguirás sintiéndolo. Puedes lavar la zona afectada con agua fría y jabón, pero esto no ayudará mucho. Es posible que esto no desaparezca por varios años, y todos esos pequeños pelos de la planta que han penetrado en tu piel pueden quedarse contigo para siempre. La toxicidad de la Gimpy Gimpy es tan alta que incluso si arrancas una hoja y la tocas después de un año, esta seguirá causando daños en tu cuerpo. Lo malo es que esta planta es difícil de detectar. Se puede confundir fácilmente con la bardana o la ortiga. Imagínate lo que ocurriría si alguien se cae en el arbusto. Su característica distintiva es una fina capa de pelusa en cada hoja. Pero ten cuidado, esta posee miles de pelos venenosos. También vuelan alrededor de la planta, así que es peligroso estar aquí sin una máscara antigas. Una mascarilla médica normal no servirá de nada, ya que los pelos pueden atravesar la tela. Lo bueno es que no hay muchas de ellas en el mundo, y la gente suele poner señales de advertencia en sus cercanías. Esta chica mala crece en Australia. Los mineros del oro la descubrieron en 1860 cerca de la ciudad de Gympie, y algo me dice que no fue el descubrimiento más feliz. Incluso ahora, la Gimpy Gimpy supone un grave peligro para los mineros y turistas. Puedes tocarla accidentalmente con la mano. Una sola tocada es suficiente para perder la capacidad para trabajar por varias semanas. En algunos casos, la zona afectada sigue doliendo por décadas. Hubo un hombre que se cayó en el arbusto y se volvió loco del dolor. La gente compara una picadura de la Gimpy Gimpy con la de 30 avispas al mismo tiempo y no saben cómo librarse de ella. Un tipo experimentó una sensación desagradable cada vez que se duchaba durante 2 años después de tocar esta planta. Si quieres estudiarla, debes llevar un traje protector y una máscara antigas. No debe haber zonas expuestas del cuerpo. Métete los pantalones en las botas, ponte guantes de protección y adéntrate en el bosque. Esta crece en el borde, junto a los arroyos. La Gimpy Gimpy es una de las 6 especies de árboles venenosos nativos de Australia. Le encanta el sol y la vegetación que la rodea. Cada pelo de la hoja está envenenado. Cuando entra en contacto con cualquier superficie, se abre y rocía una toxina. Luego, el dolor aumenta y la piel se enrojece. La duración del efecto depende del número de pelos que hayan penetrado en el cuerpo. Al cabo de unos años, puedes presionar el lugar de la picadura y sentir que los pelos siguen ahí. Y no hay antídoto porque los científicos aún no saben cuáles son los componentes del veneno. Lo único que saben es que su efecto dura mucho tiempo, varios años. Puede soportar temperaturas frías y calientes. El agua solo potencia su efecto. Las muestras botánicas de esta planta en los laboratorios siguen siendo peligrosas, a pesar de que los científicos las conservan por varios años. Después de pasar por una Gimpy Gimpy, no olvides desinfectarte. Quítate con cuidado la ropa, los zapatos, máscara y gafas. Mete el traje de protección en la lavadora y lava bien todo lo demás. Puede haber pelos diminutos en los pantalones o en las mangas de la chaqueta, así que ten cuidado. Esta toxicidad hace que la Gimpy Gimpy sea la planta más protegida del mundo. Pero, espera, ¿qué es eso? ¿Ves estos pequeños agujeros en sus hojas? Parece que alguien se la está comiendo. Estas son las especies habituales de escarabajos nocturnos. Pueden devorar a la Gimpy Gimpy durante todo el día, ya que los pelos venenosos no pueden dañarlos. A estos bichos no les importa. Esta planta es el almuerzo perfecto, ya que nadie puede molestar a estos escarabajos mientras están sentados en esta planta. Y sí, todos los animales que viven cerca saben que es mejor no acercarse. Pero hay un mamífero que no le tiene miedo. Es un pademelon de patas rojas. Se parece a un pequeño canguro y le encanta comer las hojas de la Gimpy Gimpy. Los científicos aún no saben qué es exactamente lo que protege a este animal de los pelos tóxicos. Conocemos casi todos los lugares donde crece esta planta. La gente los marca con señales. Si ves una, no vayas allí. La Gimpy Gimpy es una planta terrible, pero ¿qué tal una que puede apoderarse de todo el mundo y destruir todas las cosechas? No necesita condiciones favorables para crecer. Puede sobrevivir en la lluvia, en los lugares áridos bajo el sol abrasador, a bajas y altas temperaturas. Se llama Heracleum mantegazzianum. Si la semilla de esta planta entra en un plantío o campo de trigo, desplazará a todos los competidores en pocas semanas. El viento puede soplar sobre las semillas de la Heracleum mantegazzianum y propagarlas a los territorios más cercanos. Esta planta puede empeorar los ecosistemas de todo el mundo.
crece más rápido de lo que la gente consigue destruirla. Si se rocía veneno en las hojas, ni siquiera le importa. Si dejas que los escarabajos parásitos entren en el territorio de la Heracleum mantegazzianum, tampoco le interesa. Se multiplica muy rápido y vive más que muchas plantas. Además, puede alcanzar la altura de una casa de un piso y adentrarse en el subsuelo con sus raíces. Y también es peligroso tocarla con las manos. Puede enrojecer tu piel y no te sentará nada bien, cuando menos. Así es como se hace tan difícil luchar contra ella. Este veneno destruye a todas las plantas, arbustos y flores cercanas. Los científicos aún no pueden crear un veneno eficaz para combatir este monstruo verde. Ningún escarabajo se alimenta de ella. Por eso, la Heracleum mantegazzianum es una de las plantas más peligrosas del mundo. Simplemente no tiene enemigos en la naturaleza. Pero los científicos están seguros de que la evolución ideará algunas criaturas capaces de destruirla. Estas pueden ser bacterias parásitas o pequeños bichos. Pero hasta que eso ocurra, la gente tiene que luchar contra esta bestia por su cuenta. Se gastan millones de dólares en intentar destruir a la planta, pero no siempre funciona. Puedes quemar un campo, pero si queda una semilla, crecerá rápidamente en el suelo quemado. Has visto algunas de las plantas más peligrosas del mundo, pero ¿qué hay de los árboles? En Florida crece uno llamado la manzanilla de la muerte. Su tronco segrega un jugo tóxico que es peligroso para la piel. Pero se vuelve mucho peor durante la lluvia. Cuando el agua cae sobre la corteza, esta se mezcla con el veneno. Luego, estas gotas envenenadas pueden rebotar en el árbol y llegar a tu piel. Las hojas y los frutos también tienen esta toxina. Por tanto, nunca te escondas bajo este árbol cuando haga mal tiempo. Los hongos, arbustos y flores tampoco crecen cerca de él. Los animales nunca se le acercan. Los pájaros nunca se posan en sus ramas. La manzanilla de la muerte es resistente al agua y a las altas temperaturas. Nunca intentes quemarla. El humo que desprende durante la combustión es tóxico y peligroso para los ojos. Y es por eso que los lugareños marcan a este árbol con círculos rojos. ¿Superpoderes? Lo creas o no, algunos animales los tienen. Desde lenguas pegajosas hasta cambio de colores, estás a punto de conocer a 13 criaturas asombrosas con algunas habilidades muy especiales. Si tienes hormigas en los pantalones o termitas en casa, desearás vivir al lado de este animal. El oso hormiguero gigante hace honor a su nombre, mide 2 metros de largo, desde el hocico hasta la cola. Si se pusiera de pie sobre sus patas traseras, sería más alto que la mayoría de las personas. Menos mal que solo come insectos. Con una dieta de hormigas y termitas, engulle cerca de 35,000 de estas en un solo día. Para capturar su comida, el oso hormiguero está equipado con una lengua larga y estrecha de aproximadamente 60 centímetros de largo, posee pequeñas espinas que apuntan hacia atrás y está cubierta de saliva pegajosa. Cuando se encuentra con un hormiguero, este oso usa sus enormes garras para cavar en la tierra. Cuando las hormigas comienzan a salir, saca la lengua hasta 150 veces por minuto y las criaturas se pegan a ella. Pero el oso hormiguero gigante no tiene dientes para morder y masticar. Forma parte de un grupo de animales conocidos como edentados, lo que significa que carecen de dientes. En cambio, el oso hormiguero gigante muele su comida contra el paladar. Una lengua como esa sin duda haría que comer palomitas de maíz fuera más interesante. Otro animal con una lengua asombrosa es la tortuga caimán. No, su lengua no es larga y pegajosa. En cambio, tiene una pequeña adición llena de sangre que parece un pequeño gusano rosado. Cuando la tortuga tenga hambre, permanecerá perfectamente inmóvil bajo el agua. Lo único que se moverá será ese apéndice. Cualquier pez que se acerque para mirarlo mejor, se convertirá rápidamente en la cena. Esta tortuga también es muy buena para contener la respiración. Puede permanecer bajo el agua durante 50 minutos mientras espera un bocadillo para comer. La mayoría de los humanos solo pueden contener la respiración durante 1 o 2 minutos. ¿Otra lengua asombrosa? El pingüino tiene una genial. No tiene papilas gustativas y está cubierta de cerdas queratinizadas. Sí, la queratina es lo mismo que forma nuestras uñas y cabello. Estas protuberancias puntiagudas apuntan hacia atrás, hacia la garganta, por lo que al atrapar un pez, este solo puede moverse en una dirección, hacia la barriga del pingüino. Pero una de las lenguas más geniales de todo el mundo animal pertenece al camaleón. A diferencia del oso hormiguero, el camaleón solo puede comer un insecto a la vez. Su lengua termina en una pegajosa bola de músculo. La saca y cuando golpea a su presa, ese músculo cambia de forma. Se convierte en una ventosa que ayuda a atrapar al insecto y lo empuja hacia la boca del camaleón. Si alguna vez has intentado atrapar una mosca, sabes lo difícil que es. Esas cosas son rápidas. Así que la lengua del camaleón tiene que ser aún más rápida. Y lo es. En teoría, puede moverse a 2.440 metros por segundo.
No hay forma alguna de que un insecto la vea venir y tenga tiempo de escapar. El camaleón tiene otro truco especial. Puede cambiar de color. Alguna vez se creyó que el animal lo hacía como una forma de esconderse de los enemigos. Se pensaba que cambiaba su color para mezclarse con el fondo, volviéndose casi invisible. Pero esta no es la verdadera razón detrás de esta habilidad especial. Como animales de sangre fría, los camaleones no pueden regular su temperatura corporal como lo hacemos nosotros. Se vuelven de color más oscuro como una forma de absorber el calor del sol, y se vuelven más claros para reflejar ese calor y enfriarse. También usan esta habilidad para comunicarse con otros camaleones. Un color podría decirle a un rival que se mantenga alejado. Otro puede usarse para atraer a una pareja. Es como su versión de los emojis. Sin embargo, cuando se trata de cambiar de color, el camaleón no es rival para la sepia. De la misma familia que el calamar y el pulpo, estas simpáticas criaturas marinas pueden cambiar el color y la textura de su piel. Esto significa que pueden parecerse a casi cualquier cosa en su entorno, desde una roca al azar en el fondo del océano hasta una pieza de vegetación flotante. Realmente son los campeones del mundo de las escondidas. Y esta habilidad es muy útil cuando intentas esconderte de delfines, tiburones o focas, que ven a las sepias como un bocadillo delicioso. Un animal que depende del camuflaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es el phasmido o insecto palo. Como su nombre lo indica, parece una ramita con patas. Puede variar en tamaño de 2,5 centímetros a 30 centímetros de largo, y mientras se esconde en un árbol, pareciendo una rama diminuta más, puede comer todo lo que quiera. Como herbívoro, es muy feliz comiendo hojas. Simplemente no tomes uno por accidente la próxima vez que juegues a buscar el palo con tu perro. Pero hay algunos animales que hacen exactamente lo contrario. Con el tiempo han evolucionado para destacarse como una forma de advertir a los depredadores del peligro potencial. Esto a menudo implica colores y patrones brillantes, lo que se llama aposematismo. Un ejemplo de esto es la mariposa monarca. Cuando ves una, es fácil maravillarse con su hermoso color naranja y el patrón de sus alas. Pero con una apariencia tan brillante, seguramente hace que sea fácil de encontrar para los depredadores. En realidad, el color brillante es una advertencia de que comerse a una monarca puede ser una mala idea. Debido a su dieta en la etapa larvaria, las monarcas son muy venenosas. Cualquier animal que se coma una se enfermará y nunca más se arriesgará a hacerlo. Las rayas blancas y negras de un zorrillo están ahí por la misma razón. Les permite a otros animales saber que si te metes con el zorrillo, te llevarás una sorpresa desagradable. Los zorrillos tienen 2 glándulas en la parte trasera que pueden emitir un aerosol nocivo llamado tiol. Huele a huevos podridos. El animal en realidad puede apuntar su spray, haciendo que su defensa sea poderosa. Y puede rociar 6 veces seguidas. Después de eso, estará indefenso durante 10 a 14 días, mientras sus glándulas desarrollan más de ese maravilloso perfume. Oh, de zorrillo. Y una vez que te han rociado, es muy difícil quitarlo. Incluso con una ducha. Así que cuando veas un zorrillo en la naturaleza, asegúrate de darle mucho espacio para que haga lo suyo. Al igual que el zorrillo, el puercoespín te da 30.000 muy buenas razones para dejarlo en paz. Está cubierto de muchas púas afiladas, y debido a los casi 800 pinchos microscópicos cerca de la punta de cada una, estas púas son difíciles de quitar si se te clava una en la piel. Afortunadamente, una creencia común sobre los puercoespines es incorrecta. No pueden disparar esas púas por el aire. Tienes que tocar una antes de que pueda desprenderse. Y hay animales, incluso bajo el agua, que tienen poderes especiales para la defensa. La anguila eléctrica tiene una habilidad muy impactante, aunque probablemente ya hayas adivinado de qué se trata. Tiene órganos en su cuerpo que pueden liberar una poderosa carga eléctrica de hasta 800 voltios, que es más alto que el voltaje de un tomacorriente. La criatura usa esto para aturdir a los animales pequeños o eliminar a sus enemigos. También puede crear pulsos eléctricos para comunicarse, enviando una forma de código Morse a otras anguilas. En lugar de una carga eléctrica, el pez arquero usa saliva para capturar su próxima cena. Cuando ves uno por primera vez, no crees que sea especial. Se parece a cualquier otro pez. ¡Yum! Pero espera, porque realmente tiene un superpoder. El pez arquero se alimenta de insectos. Estos, sin embargo, no viven en el agua. Esto hace que sea difícil para el pez arquero comer. Entonces, ¿qué hace esta pequeña criatura? Confiando en el diseño especial de su boca y su gran vista, escupe un poderoso chorro de agua. Esto derriba a un insecto desprevenido, el cual cae al agua. Entonces, el pez arquero salta. La corriente es tan precisa que puede golpear a un insecto a una distancia de hasta 1,5 metros. Y una criatura con una habilidad similar pero mucho más repugnante es el lagarto cornudo. Puede inundar el área del seno cerca del ojo con sangre
Luego, cuando se siente amenazado, la expulsa de la cuenca del ojo. Puede volar hasta 1,2 metros. Esto es suficiente para asustar a un enemigo, dando tiempo al lagarto para escapar. También usa esa habilidad especial para eliminar la suciedad y el polvo que pueda entrarle en el ojo. Y finalmente, el único animal que probablemente nunca conocerás en tu vida, a pesar de que vive en todo el planeta, es el tardígrado. También conocidos como osos de agua o cerditos de musgo, son unos animales microscópicos de 8 patas que incluso han ido al espacio exterior y sobrevivieron. Son prácticamente indestructibles y se han encontrado en las profundidades del mar y en los páramos helados de la Antártida. Para poder sobrevivir en las condiciones más duras, se transforman en bolas deshidratadas, llamadas toons. Gracias a esto, se sabe que sobreviven a temperaturas tan bajas como menos 200 grados Celsius y tan altas como 149 grados Celsius. Todos estos poderes son bastante sorprendentes. Bueno, excepto por la sangre que brota del ojo, eso es asqueroso. Mira qué criatura tan bonita. Parece simpática y totalmente inofensiva, pero debes saber que las apariencias engañan. El pulpo de anillos azules es una especie extremadamente venenosa. De hecho, es uno de los animales marinos más venenosos del mundo. Estas criaturas se encuentran en lagunas mareales y arrecifes de coral. A pesar de su pequeño tamaño, de entre 15 y 20 centímetros, son muy peligrosos para el ser humano si se los provoca. Su veneno contiene una potente neurotoxina llamada tetrodotoxina. Cuando el animal se siente amenazado, su primer instinto es huir. Pero si la amenaza persiste, por ejemplo, si sigues con la idea de molestarlo, se pone en posición defensiva y muestra sus anillos azules. Si el pulpo es acorralado y tocado, puede morder a su atacante, y eso puede terminar muy mal. La tetrodotoxina tiene graves consecuencias y a veces provoca una parálisis corporal total. La víctima es plenamente consciente de su entorno, pero es incapaz de moverse. Permanece alerta, pero debido a la parálisis, no tiene forma de pedir ayuda o indicar que está en peligro. Normalmente el pulpo de anillos azules parece marrón o incluso pálido, pero en cuanto se siente en peligro, activa su patrón psicodélico. Esta respuesta se denomina comportamiento aposemático. En palabras sencillas, es cuando un animal adquiere rápido unos colores brillantes para advertirle a los demás que, si muerden, no vivirán para contarlo. Por supuesto, el pulpo de anillos azules no es el único animal peligroso que parece inofensivo. Por ejemplo, mira este otro. Tiene un aspecto muy tierno. Es esponjoso y suave. El deseo de tocarlo es irresistible. Pero cuidado, su aguijón puede ser muy potente. Se llama polilla gato. Escondidas entre ese lujoso pelaje hay espinas venenosas equipadas con células urticantes como las de las medusas. Las personas reaccionan de forma muy diferente a estas toxinas. Algunas tienen consecuencias más graves que otras. Además, la gravedad también depende del grosor de la piel de la zona afectada. En la mayoría de los casos, las sensaciones desagradables y la erupción desaparecen en unas horas o a veces en días. El siguiente animal de nuestra lista es la rana venenosa. Hay más de 170 especies de estas ranas y curiosamente no todas son venenosas. Las que lo son segregan toxinas muy peligrosas a través de la piel. Lo bueno es que las ranas nunca utilizan estas toxinas para cazar o atacar, solo para defenderse. Los expertos no están seguros, pero suponen que la capacidad de las ranas para producir estas toxinas podría provenir de una dieta rica en animales que contienen también toxinas, por ejemplo, ciempiés u hormigas. Se sabe que los indígenas de América Central y del Sur frotan sus flechas y dardos con las ranas para que las puntas queden envenenadas. Lo más importante es, si tocas a una de estas ranas, busca ayuda inmediatamente, sobre todo si te has topado con la rana venenosa dorada. Es la más tóxica. La Metasepia pfefferi es la única especie de sepia venenosa conocida. Esta criatura posee un tejido muscular increíblemente venenoso a pesar de su diminuto tamaño, de 5 a 8 centímetros. Se trata de un animal submarino de color marrón oscuro con 2 tentáculos y 8 brazos. También es probable que tenga colores morados y amarillos alrededor de los brazos. En cualquier caso, lo mejor que puedes hacer es evitar morder a uno de estos extraños animales y estarás a salvo. Los caracoles cono son animales muy lentos. Esta es la razón principal por la que no tienen medios para capturar a sus presas corriéndolas. No pueden agarrar a otro animal ni morderlo.
En su lugar, el caracol cono ha desarrollado un potente veneno que lo ayuda a conseguir su plato favorito. Lo más curioso de estas criaturas es que las toxinas producidas por las miles de especies que existen no son exactamente iguales. Aunque los caracoles cono no tienen colmillos, poseen un arpón cubierto de veneno que utilizan para picar a sus presas. Hay una estructura en forma de tubo en el extremo de un bulbo de veneno, y un diente modificado puede salir disparado del tubo a una alucinante velocidad de 650 km por hora. Por lo tanto, ser lentos en realidad no es un problema para los caracoles cono. Y como el veneno es exclusivo de ciertas especies, algunos de ellos pueden provocar una picadura leve, mientras que otros pueden causar graves daños a la salud. Por ejemplo, este pequeño animal que habita en los arrecifes suelta un diente en forma de arpón para picar a su presa, y no existe cura conocida para su veneno. Cuando piensas en un pez globo, probablemente imaginas una criatura de aspecto hinchado con impresionantes púas en todo el cuerpo. Pero bajo esas graciosas púas se esconde una criatura despiadada. Y lo más peligroso es su veneno, considerado uno de los más dañinos y potentes del mundo. Tal vez el más letal. La buena noticia es que no te envenenarás a menos que te comas el pescado. Así que es mejor elegir el sushi vegetariano. Ahora mira a este insecto, pero intenta no acercarte. Es el avispón gigante japonés. Puede llegar a medir casi 5 centímetros y es conocido por su agresividad. Su impresionante aguijón contiene suficiente veneno para que la picadura sea muy dolorosa. Algunas personas no sobreviven a la picadura de este insecto. Aunque el veneno no es el más potente, el gran tamaño del animal hace que la dosis sea demasiado grande. Y no es uno, sino varios avispones los que te atacan. Bueno, es probable que las consecuencias sean dramáticas. El avispón gigante no es necesariamente hostil hacia las personas u otros animales, pero no duda en picar si lo provocas. Esta hermosa criatura de color brillante se llama dragón marino azul. A pesar de su imponente nombre, se trata de un animal diminuto, normalmente del tamaño de una uva. Puedes encontrarlo en la playa o flotando a tu lado en el agua. Pero recuerda algo importante: por muy bonita que te parezca esta babosa, nunca la toques. A pesar de su diminuto tamaño, su aguijón es muy potente, y todo gracias a su dieta. Su plato favorito es la carabela portuguesa, una medusa con veneno suficiente para paralizar a peces pequeños y crustáceos. Los dragones azules primero utilizan un moco para neutralizar las células urticantes de las medusas, y luego le roban estas células de los tentáculos, las almacenan y las concentran dentro de sus propios tejidos. A continuación, liberan estas células urticantes al contacto, lo que hace que su aguijón sea aún más potente, incluso peor que el de la propia carabela portuguesa. Estas impresionantes criaturas también son extremadamente astutas. Aunque su aspecto es brillante, son conocidos maestros del disfraz. Verás, ese color azul vibrante está en realidad en su vientre, y cuando flotan boca abajo simplemente se funden con el agua. En cuanto a su espalda, es gris y les permite camuflarse en la superficie del mar. La medusa Irukandji se encuentra en Australia y se ve diminuta y totalmente inocente, pero las apariencias engañan, y esta cría del tamaño de la uña de un pulgar humano es en realidad extremadamente peligrosa. Durante la temporada de aguijones, que dura de noviembre a mayo, se cierran montones de playas por culpa de estas criaturas diminutas. ¡Ah, qué hermoso! Estás caminando con tu amigo y miras al cielo. El sol se ve un poco diferente hoy, como si tuviera una especie de anillo alrededor, como un arco iris. ¡Ah! ¡Mira eso! Tu amigo quita la mirada de su teléfono. No deberías mirar directamente a... ¡Para! Dice. Es un halo de sol. Necesitamos encontrar refugio ahora, a menos que tengas el paraguas más grande del mundo. Un halo solar es una señal de la naturaleza, de que hay una tormenta de nieve o lluvia en camino. Es causado por nubes que están hechas de billones de pequeños cristales de hielo. La luz del sol atraviesa esos cristales, lo que hace que la luz se divida y se refracte, como cuando hay un arco iris. Ahora, no mires el halo solar directamente. Va a ser tentador, porque no es algo que se vea todos los días. Además, es realmente hermoso. Pero la luz ultravioleta puede quemar el tejido expuesto de tu retina y causar daños graves. Así que no vale la pena. Toma unas gafas de sol y listo. Este fenómeno dura cerca de 40 minutos. Estas nubes son las mismas que a veces pueden causar un anillo espeluznante alrededor de la luna por la noche.
En junio de 2020, mucha gente vio una nube de yunque, una rara formación de tormenta en el cielo. Formada cuando fuertes corrientes de aire transportan vapor de agua hacia arriba, el aire se expande y se dispersa cuando toca el fondo de la estratosfera. Empuja la nube densa en forma de yunque y a veces incluso llega a ser un hongo. Las nubes yunque producen algunos de los relámpagos más peligrosos de todas las tormentas. Uno que se llama rayo inesperado. Este parece salir mágicamente del cielo azul con la tormenta a muchos kilómetros de distancia. Este tipo de rayo proviene de la parte superior del yunque y puede ser 10 veces más poderoso que un rayo normal. La gente se asustó tanto después de presenciar una nube gigante que pensó que algo terrible debía haber sucedido. Los lugareños compartieron imágenes de la gran nube en las redes sociales antes de que los funcionarios pudieran explicar lo que estaba pasando. Las autoridades lograron calmar los temores de todos al informarles que no era más que un fenómeno natural y hermoso. Antes de disiparse, estas nubes generalmente permanecen en un área independientemente de qué tan fuerte sea el viento. Frente a la costa occidental de Francia, verás la isla de Ré. Gracias a sus hermosas aguas azules, playas de arena limpia y faros impresionantes, este lugar es un sitio de vacaciones muy popular. Pero quizá la parte más genial de la isla de Ré es lo que ves más allá de la costa. Olas cuadradas. Este extraño patrón parece un tablero de ajedrez gigante sobre el océano. Muchos visitantes de la isla quedan cautivados por estas olas y se acercan a lugares altos, como los faros cercanos, para fotografiar este fenómeno natural. Dicen que al mirar estos patrones cuadrados en el agua, es casi como si hubiera algún tipo de rejilla de metal debajo. Y si bien estos patrones de olas son realmente fascinantes, las personas que eligen disfrutarlos desde lejos lo están haciendo bien, ya que saben que deben mantenerse fuera del agua. Para comprender cómo se forman estas olas cuadradas, es importante saber cómo se producen las olas en primer lugar. Generalmente, estas pueden viajar muchos kilómetros sobre la superficie del agua, dependiendo de los vientos y el clima. E incluso en los días en que el clima parece tranquilo, las tormentas ubicadas en otros lugares pueden provocar olas que pueden afectar las tranquilas aguas circundantes. Cuando las olas viajan a las costas de tierras lejanas, se llama oleaje. Esto es diferente de una ola que se produce por el viento local. Cuando dos oleajes distintos que vienen de direcciones opuestas se encuentran, se conoce como mar cruzado. Esto es lo que genera estas olas cuadradas cerca de la isla de Ré. Si bien estas olas son una de las razones por las que las personas acuden en masa a esta isla, aún pueden esperar disfrutar de aguas tranquilas y relajantes la mayor parte del tiempo. El mar cruzado solo ocurre durante ciertas épocas del año en un clima específico. Además, es de conocimiento común en Ré mantenerse alejado del océano cuando aparecen estas olas cuadradas, por lo que no es frecuente escuchar que alguien quede atrapado en ellas, porque la mayoría de la gente lo sabe. Y dado que muchas personas en la isla son turistas, hay muchos letreros advirtiéndoles que salgan del agua durante ese tiempo. Sin embargo, no todos reciben el comunicado. Ha habido un puñado de casos en los que las personas quedaron atrapadas en el mar cruzado, pero afortunadamente lograron salir a salvo. Estas olas cuadradas se han vuelto famosas con el tiempo, dado que realmente no hay otro lugar en el mundo que cuente con un mar cruzado como este. De hecho, nadie ha visto olas cuadradas en ningún otro sitio que no sea la isla de Ré. Sin embargo, hay marejadas que se pueden encontrar en todos los océanos del mundo y se puede producir un mar cruzado. Pero si el ángulo en el que se acercan es más superficial, la ola puede parecer que viene de la misma dirección, incluso cuando no es así. Sin mencionar que las olas pueden perder impulso lentamente a medida que se alejan más y más, por lo que su cresta o la parte superior de la ola parece más redonda y menos irregular. Los patrones de viento y clima específicos de la isla de Ré son literalmente la tormenta perfecta y crean un mar cruzado que la gente puede reconocer claramente. Era 2009 en Italia. Un hombre estaba pasando el rato en su cocina. Entonces vio algunas luces parpadeantes. Sabía exactamente qué hacer. Trasladó a su familia a un lugar seguro. Un par de segundos después, un terremoto golpeó toda la región. Su familia sobrevivió gracias a su rápida reacción. Sabía que estas luces parpadeantes eran en realidad una señal de un terremoto. La gente ha estado viendo estas luces misteriosas durante mucho tiempo. Algunos pensaron que era una especie de señal que venía del espacio.
Los científicos nunca las tomaron en serio, pero después de la invención de la fotografía, aparecieron más y más evidencias de estas extrañas luces. Pronto se dieron cuenta de la conexión. Aparecen las luces y muy pronto llega el terremoto. Después de investigar un poco, encontraron algunos registros de estas luces sísmicas de hace cientos de años. Había llamas azuladas saliendo del suelo justo antes de un terremoto. Oh, espeluznante. Ok, el cangrejo de la isla de Navidad es parte de un fenómeno asombroso una vez al año. Su periodo de migración está determinado por la fase de la luna y las primeras precipitaciones entre octubre y febrero, aunque no se puede predecir la fecha exacta. Una vez que los cangrejos han sido estimulados, abandonan sus hogares entre el bosque y migran en hordas enormes hacia el mar. Con un número de millones, puedes ver un mar de cangrejos rojos mientras hacen su viaje a través de la isla, creando barricadas y dirigiéndose al océano. Allí ponen sus huevos y luego hacen su viaje de regreso, regresando al bosque hasta el próximo año. Hay puentes en el estado indio de Meghalaya que se crean completamente con raíces de árboles vivos. Están hechos de gruesas raíces enredadas que son lo suficientemente fuertes como para sostener a más de 50 personas a la vez. Las tribus Khasi y Jaintia se convirtieron en maestras en el arte de hacer crecer estos locos puentes. Los necesitan para cruzar los arroyos de abajo con facilidad. Algunos de estos tienen más de 180 años. Para hacerlos, los miembros de las tribus cuidan las raíces hasta que crecen lo suficiente para llegar a la orilla opuesta. Puede llevar de 10 a 15 años hacer crecer un puente. En el proceso, las raíces se entrelazan estrechamente entre sí. Así es como los puentes se vuelven tan fuertes. Y una vez que un puente ha crecido por completo, puede durar más de 500 años. Mientras algunas raíces se pudren, otras nuevas crecen. Es por eso por lo que estas construcciones naturales inusuales duran tanto. Los pilares de 7 luces son haces de luz de colores que salen de la tierra hacia el cielo o brillan desde las nubes. Por lo general solo ocurren en temperaturas frías, ya que se forman cuando la luz del sol se refleja en los cristales de hielo que flotan en el aire. Cuanto más altos están los cristales en el aire, más altos se vuelven estos pilares brillantes y coloridos. Son más comunes al amanecer y al atardecer. Hay cuevas ocultas en todo el mundo que están llenas de luz. Esta proviene de cientos de gusanos brillantes que han hecho un hogar acogedor en las cuevas. Algunos de estos refugios tienen más de 30 millones de años, y la mayoría de ellos se pueden encontrar en Nueva Zelanda y Australia. Los gusanos en sí mismos en realidad no brillan, pero los gusanos bebés llamados larvas forman hilos de seda hechos de moco. Estas cuerdas forman redes. Son estas redes las que pueden iluminar toda la cueva. Su propósito es atraer moscas y otros insectos sabrosos para que los gusanos los mastiquen. Y los árboles arcoíris son 100% reales. Procedentes de Filipinas e Indonesia, estas coloridas maravillas se llaman eucaliptos arcoíris. Sus tonos son creados por el contraste de colores de la corteza vieja y nueva. A medida que las finas capas superficiales de la corteza se desprenden, revelan otras más nuevas con colores más brillantes y llamativos. La corteza nueva es verde, luego cambia a púrpura, después a roja y finalmente a marrón. Esto se debe a que los árboles contienen una sustancia llamada clorofila, la cual hace que la corteza sea verde. A medida que envejece, cada tira de corteza pierde clorofila y cambia lentamente de color. Cuando piensas en el ave más peligrosa del mundo, es posible que te vengan a la mente águilas o buitres. Sorprendentemente son los casuarios los que pueden causar mucho más daño que los pájaros con expresión enojada mencionados antes. Las especies de casuarios más grandes pueden ser tan altas como una persona promedio y pesar tanto como ellas. Estos pájaros regordetes no pueden volar, pero tú tampoco. Además, corren rápido, así que no intentes escapar de ellos. Pueden alcanzarte incluso en el agua, ya que son excelentes nadadores. Pueden correr hasta 50 km por hora, por lo que es posible que necesites un automóvil para huir si hay un usuario que está enojado contigo. No te preocupes, sus ataques son bastante raros de todos modos. Los cisnes mudos son criaturas hermosas y elegantes, al menos eso es lo que todos pensamos. Pero tocar una de estas aves de 13 kilos es una mala idea. Tienen espuelas de hueso en sus alas que usan para eliminar a los enemigos.
Su envergadura es de unos 2,5 metros y pueden abofetearte con todo eso. Y también muerden. Nunca te acerques demasiado a uno. Regularmente persiguen a los humanos, especialmente si el ave tiene crías cerca. Y tampoco dejes que el nombre te engañe, no son mudos. Los cisnes pueden silbar fuerte e incluso ladrar, buenas señales de advertencia de que te estás acercando demasiado. Los seres humanos y las urracas siempre han tenido relaciones extrañas, casi de amor-odio. Estos pajaritos de tamaño mediano pueden ser bastante agresivos a veces, pero si los tratas bien, probablemente serán tus amigos. Pueden reconocer rostros humanos y seguro que volverán a tu balcón si les invitas algo delicioso. Si ofendes a una urraca, ella también lo recordará y guardará algún rencor, así que no pierdas de vista tus ojos. Perdón por el juego de palabras. Los pelícanos son símbolos de amor y dicen que están dispuestos a sacrificar su propia vida para proteger a su descendencia. Ah, ahora está claro por qué pueden tragarse toda la presa sin siquiera masticarla. Simplemente no querrás acercarte a su nido. Seguro que no eres un pez diminuto y los picos de pelícano son demasiado pequeños para un humano. Pero no quieres que te muerdan, ¿verdad? Ok, esto solo te va a asustar con su nombre. Una cigüeña pico zapato es un ave impresionantemente grande, de hasta 1.5 metros de altura, justo por debajo de la estatura humana promedio. No es de extrañar que puedan luchar contra un cocodrilo. Muy bien, un cocodrilo bebé, pero solo necesitan su mandíbula superpoderosa para ganar de un solo golpe. ¿Aún no tienes miedo? Hacen ruidos escalofriantes como si estuvieras en una película de terror. Si crees que estos cobardes avestruces no representan ningún peligro, te equivocaste 2 veces. Primero, en realidad no hunden la cabeza en la arena. Es una ilusión óptica. Y sí, ¿cómo se supone que podrían respirar en la arena? En segundo lugar, estos chicos son padres un poco sobreprotectores, por lo que si alguna vez quieres acercarte a sus crías, estas bestias de peso pesado que pueden correr tan rápido como un automóvil dentro de los límites de la ciudad, ¿aún no tienes miedo? Bueno, deberías. Los avestruces son los parientes vivos más cercanos al T-Rex junto con las gallinas. Los hoatzin parecen bastante inofensivos, excepto por su mal olor, pero esa es otra historia. Pero sus bebés tienen alas notorias. Las aletas de los polluelos tienen 2 garras distintas que son de usos múltiples. Primero, son una especie de protección contra los depredadores, y segundo, les ayudan a trepar a los árboles en caso de que el bebé caiga del nido. Una vez que crecen, las garras desaparecen como los dientes de leche. El tamaño no importa a veces. Si fueras un colibrí, tendrías que comer casi 150 kilos de comida al día para mantener un peso normal con el metabolismo de ese pajarito. Pero la expectativa de vida también sería mucho más corta, solo de 3 a 5 años. Si te tiñes el pelo, probablemente tengas más en común con un quebrantahuesos de lo que piensas. Probablemente somos las únicas 2 especies en todo el mundo que usan el tinte a propósito. Los buitres tiñen sus plumas con tierra roja para mostrar su dominio sobre otras aves. ¿A nosotros? Bueno, simplemente nos gustan los cambios. Los cóndores californianos pueden no ser tan grandes como un avión, pero son enormes de todos modos. Su envergadura es de casi 3 metros. Estos son potencialmente peligrosos para las personas, pero las posibilidades de que alguna vez los conozcas son escasas. Solo hay alrededor de 200 de ellos en los Estados Unidos. Aquí estás, buscando algo delicioso en la nevera, pero no puedes ver lo que realmente quieres. Si fueras un zorzal lunado, arrojarías un gas en la nevera. Suena asqueroso, pero aparentemente esa es la forma en que estos pajaritos buscan las lombrices de tierra. Les dan un ataque de gas para que los gusanos se sorprendan y listo. Ahora son un blanco fácil. Tápate la nariz y ¡buen provecho! Ok, basta de historias divertidas. Miremos al cielo. No esperarías un pájaro venenoso en esta lista, pero te lo presento. El pitohui bicolor. Los científicos descubrieron que eran venenosos cuando experimentaban entumecimiento y una sensación de ardor después de tocar a estas aves. Hay muchas toxinas en sus plumas, especialmente en la parte inferior. Las aves no producen toxinas por sí mismas, probablemente las obtienen de los escarabajos que comen. ¿O qué tal el ganso espolonado? Estos chicos son conocidos por ser tóxicos también, y la toxicidad proviene de masticar escarabajos ampolla. Uf.
Es seguro tocarlos, pero comer uno puede tener consecuencias irreversibles. La toxina permanece incluso después de cocinarlos. Otro pájaro que no quieres comer es una codorniz común. No lo confundas con la codorniz japonesa, que generalmente se cría como ave de corral. Las codornices comunes pueden ser realmente venenosas y te pueden provocar consecuencias tan terribles como insuficiencia renal. Todo se debe a las plantas que come este pájaro. Buenas noticias, solo es venenoso durante el periodo de migración, pero es delicioso y seguro fuera de la migración. Si no estás muy seguro, es mejor evitar este en tu plato, a menos que desees un poco de dolor muscular. Si ves un lindo búho nival esponjoso, es mejor que cierres los ojos y ¡corre! Pueden parecer inocentes, pero de hecho tienen garras afiladas como navajas que saben perfectamente cómo usar. Apuntan a las partes más vulnerables, como la cabeza, los ojos. ¿Lo entendiste? ¿No? Mejor no te metas con un búho nival. Una especie más que no querrás contactar es el picanso chico. Solo mira a este pajarito y sus ojos inocentes. Y no dejes que te engañen. Recuerda cómo se ven y nunca los toques. Son tan venenosos como las notorias ranas dardo de América Central y del Sur. La ifrita de cabeza azul puede ser pequeña, pero tiene un mecanismo tóxico que hace que este pequeño pajarito sea invencible. Solo comen ciertos tipos de escarabajos que proporcionan a esta ave toxinas especiales. Incluso si lo tocas, probablemente te adormecerá como resultado de la intoxicación. No es comestible, ya que las toxinas no desaparecen incluso cuando se cocina. Las águilas reales son las levantadoras de pesas en el mundo de las aves. Pueden transportar pesos de hasta 1.8 kilogramos. Recogen tortugas y otras presas fácilmente. Estos pájaros poderosos son lo suficientemente fuertes como para robar a un niño pequeño, pero en realidad nunca lo hacen. Además, en Mongolia, la gente incluso usa estas águilas para cazar lobos. Los gansos de Canadá han vivido cerca de los humanos durante años, pero aún desconfían de que nos acerquemos a sus hogares, especialmente en la temporada de apareamiento de primavera. En este momento, los gansos pueden perseguir y morder a las personas que consideran una amenaza para sus huevos, parejas o bebés. Si quieres evitar ser atacado por estos pájaros seriamente enojados, lo mejor que puedes hacer es retroceder lentamente. Las gaviotas en el cielo no parecen causar muchos problemas. Lo peor que pueden hacer es lanzarte algo de excremento no deseado. Bueno, esta impresión es bastante engañosa porque estas aves son muy agresivas, como todas las de su clase. No atacan porque tengan ganas de hacerlo. Entonces la regla es bastante simple. Simplemente no toques a estos pájaros y mantente alejado de sus nidos. Cuando finalmente se invente la máquina del tiempo, ten especial cuidado con los pájaros del pasado. Los velociraptores, que han dejado de existir, al igual que el resto de los dinosaurios, tenían garras y plumas, por lo que estos chicos eran pájaros reales y no lagartos escamosos. Por cierto, estas eran garras afiladas como estiletes a las que deberías temer. Podrían cortar cualquier cosa. Ten cuidado si también vas al futuro. Nunca se sabe lo que te espera ahí.